Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri. Bueno, Conor, personas bellas, es un privilegio poder estar hoy aquí en este nuevo espacio y agradecer a mi amigo Hesprat que hizo esa bella introducción. Hoy vamos a hablar de Dios, juntado a varios ponentes. Voy a dar la palabra y luego, pues bueno, cuando se saquen los bloques se dialoga. Y antes de nada, pues empieza Hesprat presentándose y por qué creéis que os he llamado para hoy hablar y luego ya sacamos los bloques. Todo tuyo, Hesprat. Bueno, pues yo me llamo José y bueno, de hace unos meses he empezado a hacer divulgación cristiana a través de las redes sociales, sobre todo desmintiendo por algunas cositas de la New Age que se suelen estar moviendo ahora por ahí y sobre también por un poco desdiciendo un poco a los protestantes, ¿no? Que se meten mucho con nosotros diciendo que somos herejes y tal, por venerar a la Virgen María y este tipo de cosas. Y bueno, pues yo creo que me has llamado básicamente por eso, ¿no? Porque estoy ahí un poco al pie del cañón en las redes, recibiendo collejas de un lado y del otro, de los protestantes, de los ateos, de los que creen en el dios sol y en la madre luna y bueno, de la tierra, en los 4 elementos. Estoy un poco en la trinchera ahí de... Tu historia es interesante porque tú eras agnóstico, eras ateo. Yo vengo del gnosticismo, sí. Yo vengo del gnosticismo y entonces, claro, les cuesta pillarme porque como yo ya vengo de ahí, que casi todo lo que me preguntan o lo que me intentan rebatir, yo ya he estado muchos años metido en ese tema. Y entonces, pues bueno, pues al final las respuestas salen solas. Al final, por temas de inquietud, siempre he sido una persona muy inquieta, he leído mucho, como le estaba comentando a él. Ajá. Pues he leído mucho sobre San Luis Grignon de Montfort, Santo Tomás de Aquino, a los padres de la Iglesia, San Agustín, las confesiones, las encíclicas papales, pues todo eso al final es la cosa que te da cierta riqueza ya no para discutir, sino, como decía San Pedro, ¿no? Para dar testimonio de nuestra fe. Qué bien. Hay que estar preparados para dar testimonio de nuestra fe. Genial. ¿Qué tal? Yo cambiaría. Has dicho que la New Age, la que parece que va un poco en contra del cristianismo, yo no creo que sea la New Age, sino la cultura woke. Porque dentro de la New Age hay gente la que New se ha Age vuelto es la que te bastante... dice que nosotros somos nuestros propios dioses. Eso es muy peligroso. Porque a la que Sí, se puede interpretar de muchas formas. a la que se te escapa de las manos algo, que se te escapará. Lo que pasa es que la New Age Dios, pues. abarca muchas tendencias. Sí. Pero la woke sí que te dice... A ver, yo no he dicho que sea mala, ni que esté totalmente en contra de ellos, pero sí que es verdad que ellos sí que están en contra de nosotros. Correcto. Al final nosotros no abrimos la batalla, la abren ellos. Excelente. Antonio Casado, ¿qué tal, tío? Bien, no sé por qué me has llamado, pero imagino que será porque sabes que soy una persona Que tiene fe, que la que vive. tengo bastante fe, ¿no? Que la vivo, que me encargué de escribir la obra teológica de Blas Piñar. Ahí está. Ya se han publicado 2 libros, faltan 8 o 9. Ajá. Y imagino que me habrás llamado por algo de eso. Exactamente. No sé si podré aportar a las preguntas que sean. Pues, aquí estaré. ¿Cómo fue entrar en el mundo que tiene ese amor a la pasión cristiana? ¿Cómo fue tu inicio y decir, quiero escribir, quiero sacar también este documento? Es obra del Espíritu Santo. Qué bueno. Directamente. Es Dios que se fija en ti. Y tú, si te arrepientes y quieres convertirse, te convierte. Pero es muy difícil arrepentirse y vivir en Cristo, casi imposible. Muy potente eso. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bonito nombre. Sí, es un nombre muy bonito. Y a veces tengo la impresión de que no soy digno de llevarlo, porque los nombres marcan. Y bueno, yo estoy aquí porque me has llamado. ¿Para qué vamos a mentir? Quizás sea porque sea hermano de Magdalena y yo te hablo de mí.
Y bueno, mi acercamiento a la religión, la verdad es que yo siempre, cuando era adolescente, creía que no creía. Pero siempre ha subyacido en mí el saber que Dios está ahí. Entonces, con el tiempo vas teniendo experiencias, sobre todo experiencias de tipo íntimo, muy difícil de comunicar, porque si las comunicas no te van a entender, pero sí tienes experiencias y bueno, y creo que soy creyente, pero con una fe a nivel demasiado bajo. Quizás sea por mi formación filosófica que reprime bastante. ¿O que la filosofía te gusta? Soy filósofo. Ah, qué bueno. Soy licenciado en filosofía y catedrático de filosofía. Excelente. Entonces, pues quizás esa formación racional, Bueno. pues aunque ha habido filósofos muy racionales, habéis nombrado antes a Santo Tomás, yo prefiero a San Agustín, pero bueno, Santo Tomás está ahí, vamos, de un rigor impresionante. Pero claro, y en el extremo está Tertuliano, aquello que decía, creo porque es absurdo, ¿no? Claro, ahí es que todos los esquemas te los rompe. Pero claro, conciliar la fe con la razón es difícil. Es difícil y ha sido el caballo de batalla de los medievales y yo supongo que ahora también, bueno, la modernidad rompe un poco con eso y la fe va por un lado, la razón va por otro, la conciliación es difícil. Pero vamos, el filósofo cristiano sí existe y está ahí. Qué bonito. Muy bien, Jesús. ¿Qué tal, Juan? Bueno, pues nada, pues simplemente yo soy una persona que antes no me definía ni como ateo, ni como agnóstico, ni como católico, ni como protestante, ni como budista, ni de la fe Bahá'í, por así decirlo. Yo no me definía. Entonces no estabas. Y yo tan cómodo aquí, algo indiferente. te pasa y te pones adelante. Algo diferente. Es más cómodo. Hasta que hace 4 años me convertí al catolicismo. O sea, para mí me era indiferente, totalmente. O sea, era algo como que no venía conmigo, era como que para mi existencia pues no me hacía falta ni nada. Hasta que hace 4 años me di que no es que me hace falta, sino que me di cuenta que era la esencia de mi vida. Era exactamente, que yo sin una creencia en algo superior que me da sentido a mi existencia, pues no tenía sentido mi vida. Y por eso me convertí al catolicismo. O sea, me convertí al catolicismo de un modo racional. Totalmente racional. Totalmente racional. Es decir, ¿te cambió la vida? Sí, totalmente. Qué bueno, Juan. La persona totalmente distinta. Genial. ¿Qué tal, Pues Magdalena? yo me llamo Magdalena, también soy licenciada en filosofía con mi hermano y he sido católica desde que nací. Porque me crié en una familia muy católica, sobre todo mi madre era muy religiosa y rezaba mucho, hemos visto tanto rezar y tal. Y yo he llegado, ya mayor, a convencerme, en eso no estoy de acuerdo con mi hermano, en que la razón, eso decía Santo Tomás, la razón y la fe llevan las dos a Dios. Oh. La razón no te desvía, te lleva. Yo no estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero yo no he dicho eso. Efectivamente, Santo Tomás dice que hay verdades comunes, pero lo que pasa es que la razón tiene un límite y a partir de ese límite empieza el saber geológico. Pero no diga que yo he dicho lo que no he dicho. Quiero decir que tú has hecho ahí una especie de separación entendido. Existe la fe y existe la razón. Y todo y vuelvo a repetir. Mira lo que he dicho. Todo el caballo de batalla de la filosofía medieval es conciliar la fe con la razón. Y eso lo mantengo. A mí me cuesta mucho explicar a un ateo, por ejemplo, la fe desde la razón. Porque él siempre te va a pedir una razón. Y claro, al final lo que se te da por gracia y por fe es difícil explicárselo a alguien que es descreído totalmente desde la razón, porque siempre te va a buscar una explicación tangible, palpable. Claro, pero no puedo explicártelo desde ahí, es que es un debate estéril, no puedo. Pero es porque falta una cosa. Mira, al hilo de lo que tú dices, y se lo he dicho muchas veces a mis alumnos, ningún santo ha creído por razón. Primero creen y después razonan su creencia. Ese es el orden. Ese es el orden. Entonces vamos a primero creen. Y he nombrado a Tertuliano porque en el extremo dice, bueno, creo
¿Por qué? Porque es absurdo, porque la razón no puede entender nada de esto. Es decir, que Cristo resucitó, pero oiga usted, ¿de qué me habla? De la resurrección, pero si eso es imposible, que muere en la cruz y nos salva, pero ¿qué me cuenta usted? O sea, desde una... Ya está el apóstol que le mete los dedos en la llaga, ¿no? Claro, desde la razón es muy difícil, desde la sola razón. Desde la sola razón es difícil, pero se llega. Y la fe... Yo estoy con ella. No, Kant no llega. Pues la pelea Bueno, Kant no llega, pero Kant es Kant y yo no sé. Claro, sí, pero hay un plus que da el saber de fe o teológico, como lo quiera llamar, que la razón no llega. Antes de continuar, ahora acabamos, Magdalena. Sí. Que se presente Diego y ya le tiramos. Bueno, ahora vamos a liarla. Ahora la liamos. Preséntate, Falta la Diego. honestidad, para que la razón coja sentido y llegue a la fe, falta la honestidad. Los hombres honestos es raro que no terminen en la fe. Yo de joven fui ateo, no mucho tiempo, y yo no fue... llegar a creer en Dios no fue a través de encontrar el cristianismo, sino con un filósofo, que por cierto ha sido el único filósofo monoteísta dentro del Imperio Romano, que quizás sea una de las razones por las que tenía muchos detractores. El filósofo es Séneca. Yo tengo la suerte de haberme criado entre dos religiones porque mi madre era un testigo de Jehová y mi padre católico. Y eso en principio me llevó al ateísmo. Pero luego, cuando conocí a Séneca y empecé a ver desde otra perspectiva, que es una perspectiva, por cierto, más materialista, que no destierra para nada lo espiritual, sino que se da cuenta de que nosotros somos un cuerpo físico en un mundo material y para nosotros los estoicos, que somos al mismo tiempo animistas, lo físico es el cuerpo físico de Dios, nosotros formamos parte de él porque también somos físicos y él es el todo y nosotros formamos parte de ese todo al cual le debemos el portarnos bien con las cosas que él nos ha dado. Por eso el culto al cuerpo en el estoicismo es muy importante y el culto a las cosas en el animismo también es muy importante. Dotar de alma a las cosas materiales para que te sirvan y tú le sirves a ellas a cambio de que te sirvan, con lo cual entraríamos también en la ecología porque cuando tú cuidas las cosas que te permiten, que son medios de vida, pues haces menos daño al planeta para obtenerlas y todo eso. Y luego, investigando la vida de Séneca, me di cuenta de que había tenido una relación muy temprana con el cristianismo original, a través de unas cartas que entonces se llamaban epístolas, que tenía con San Pablo. Y la mayoría de historiadores ya reconocen hoy que la moral cristiana es una copia de la moral estoica, lo cual tiene su sentido porque al final, lo que te decía antes, la honestidad siempre te tiene que llevar a través de la razón a creer en un Dios, y es un Dios bondadoso y es el Dios de los bondadosos. Sí, ¿no crees que en lugar En ese sentido, y ya me estoy terminando, espera, en ese sentido, a mí me gustan todas las religiones, casi todas las religiones, pero en principio todas las religiones, siempre y cuando se practiquen con honestidad, porque la base de todas las religiones es buena. Luego llegan los fanáticos, que normalmente hay una razón por la que se vuelven fanáticos, y es porque están mal de la cabeza, y normalmente están mal de la cabeza porque han consumido droga. Es una tontería, pero es así de sencillo. Pero es así de sencillo. Eso ha pasado en el... Sí, pero fanático para llegar al extremo de decir, vamos a cargarnos a fulanito. Bueno, ahí metemos... Bueno, Lutero yo creo que no se drogaba, ¿eh? No. Se cargó un... No sabemos. A lo mejor nos llevaremos a sorpresa. El caso es que hay una relación bastante estrecha entre la verdadera filosofía clásica, sobre todo la estoica, pero incluso en otras ramas, y lo que es la religión como se vive hoy en día o como se debería vivir, independientemente de la religión que sea. El problema que yo veo hoy en día, sobre todo en los jóvenes y en otros no tan jóvenes, es que se les vendió en su día desde el progresismo la idea de que la religión es el opio del pueblo, y hemos cambiado, y ahora resulta que el opio del pueblo son las drogas.
y eso está destrozando la civilización y haciendo que la gente tenga vida sin sentido, sin... Yo creo que las religiones, independientemente de la que sea, le dan mucho sentido a la vida y ayudan a que la gente vaya más centrada, lleve una vida más ordenada y, por supuesto, mucho más honesta, lo cual es imprescindible para que una sociedad funcione, porque con gente mala las sociedades van a peor y con gente honesta las sociedades tienen que mejorar por fuera. Totalmente de acuerdo. Sí. Hombre, lo de opio del pueblo lo dice por Marx, ¿no? Sí, claro. Mi vecino no lo ve. La visión, Por eso he dicho la visión que viene tenía del Marx progresismo. del catolicismo era esa. Aquí en España, en Madrid, en el 68 publicó José María Díaz Alegría, que era un sacerdote jesuita, publicó un libro en el que explicaba eso, precisamente, que decía, bueno, Marx se refiere a que el catolicismo es el opio del pueblo si lo ves desde un punto de vista animista, que no actúa. Pero si lo ves mesiánico profético, que es como eran todas las religiones desde el judaísmo para adelante, desde el acto, que es lo que hacía Jesús en el Evangelio. En el Evangelio al final no se dedicaba solamente a rezar y a no hacer nada más. Él actuaba. Yo creo que lo decía en el sentido de que la gente Totalmente. se puede drogar con drogas, se puede drogar Claro, con religión. correcto. Entonces, Pero yo prefiero que se droguen con religión. sí, pero claro, si lo ves Aunque no desde existiera un Dios, punto de fíjate. vista animista únicamente, sí que puede ser un opio del pueblo, como él dice, pero claro, es que ahí no se centra el Evangelio únicamente. Sí, sí, pero no haga nada. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, Por eso- pero ahí Marx se equivoca en ese sentido. Totalmente. Y luego lo que decías de las De hecho, cartas... perdón que te corte, lo que más daño le ha hecho al cristianismo y a toda la religión en general, pero especialmente al cristianismo, ha sido el progresismo. Sí, bueno, Porque sí, ha infundido la idea de esa de que para qué no necesitamos a Dios, Sí. que nosotros somos la hostia sí, el y podemos hacer lo que nos dé la gana. sí, todo eso. Y bueno, lo que decías de las cartas, a lo mejor puede ser una coincidencia, o sea, no tiene uno por qué copiar a otro para llegar ahí. Porque soy casi todas las a favor de ello. No. Sí, no, si no te digo que no. No te Si digo no que tiene nada de malo que haya sido así. Sí, no te digo que no, pero que puede ser una coincidencia. Es decir, con la Virgen dicen lo mismo. Todo dice, hay mucha gente que da por sentado y Es lo que tú coges a cualquier persona clarísimo honesta. que la Virgen con el niño es una copia de Isis, con el niño, pero es que en las catacumbas de Roma en el siglo II ya había representaciones de la Virgen María y oraciones a la Virgen María. Sí, sí. Entonces, claro, dices, vamos a ver, y dicen, no, pero es que en el siglo II Isis ya había culto a Isis. Dices, ya, pero es que en Roma el culto a Isis no estaba prohibido, entonces, ¿para qué camuflarlo? Pero estamos Con hablando de algo moral. así, ¿no? Al Entonces, final, un poco... al final estamos hablando de moral. Y Sí. la moral cristiana, hay mucha gente que no es cristiano y la tiene. ¿Sabes por qué? Porque son honestos. Bueno, eso es el ateísmo cristiano. Hoy en día se llama ateísmo cristiano. Sí, sí, a sí, una al final, sociedad que tiene ¿qué unos tenemos? valores En morales. esa- Esos esos valores que tenemos. valores vienen ya desde Claro. los griegos antiguos. Claro, Incluso efectivamente. Aristóteles Efectivamente. ya te está diciendo, No robar, sí, claro, no matar, sí, no condenas respetar a al nadie prójimo. si no estás seguro de que ha hecho eso. Claro. Claro. Por eso no se puede separar la filosofía de la religión. Mira, Por eso la Mira, razón voy a- tiene que ir Es siempre. que al final la teología, al final... voy a sacar el primer concepto, la primera del bloque. Y vais rotando y luego pues, vais dialogando. Me ha dicho, Antonio ha dicho una cosa muy interesante. ¿Qué ha dicho que Antonio? el Espíritu Santo te busca, Sí. te ayuda Total, y ¿eh? te convierte. Ujú. Sí. ¿No? Eso cuando tú lo has Porque dicho, es verdad. Antonio, porque lo sientes, no puedes ni pensarlo, es algo que te empuja, ¿no? Cuando- Me emociona un poco al decirte lo que así. Es que eso Y luego Sí, yo, democrático. yo quería puntualizar una cosa que ha dicho él, que dice que como que lo que el opio, antes el opio del pueblo era la religión y ahora que dice el opio del pueblo son las drogas. O sea, vamos a ver, las drogas, las sustancias psicotrópicas, para ser más concretos, es la antinomia de la religión. La gente que consume las sustancias psicotrópicas viven en una absoluta espiritualidad. O sea, de espiritualidad. Desespiritualidad. Exactamente. Viven totalmente alejados de la espiritualidad. No tienen espiritualidad ninguna. Totalmente. Viven en una sequía espiritual total. Total. Y lo que se hace es así interior de la religión. Y uno de los motivos por los que se dejan consumir drogas es porque consiguen tener un sentido a la vida de esta religión. ¿Saben por qué lo dijo Marx? Porque en aquella época él se lo dirigía a los ingleses que estaban bastante enganchados a fumar, A lo que... no, a tomar el opio, pero mezclado con alcohol y hacían lauda. Ah, el laudanum, sí. Que eso fue el origen de la guerra del opio. Se lo usaban de medicina, incluso. ¿no? Sí, y para relajarse y al final ¿Te imaginas acá? lo usaron de medicina. Eso, Acaban drogando. Venga, vamos a sacar el primer tema. Tírale. ¿Qué significa para vosotros el concepto de Dios, no? Porque se habla mucho de Dios, pero ¿qué es Dios? Entonces, pues bueno, vamos así rotando y luego, pues si tenéis que dialogar, pues lo dialogáis. El concepto de Dios. Bueno, que empiece Esprat y vamos así. por El concepto de Dios. A ver, Dios yo no creo que sea un concepto.
O sea, para mí Dios no es un concepto, al final para mí Dios es el todo, ¿no? O sea, sin Dios no hay nada y todo nos es dado, ¿no? Como se dice. O sea, sin Dios no hay vida, ¿no? Es como el matrimonio, ¿no? Cuando dicen el matrimonio, si no es a través de la iglesia, ¿crees que dos personas se pueden querer igual? Sí, se pueden querer igual. Pero al final el Evangelio lo dice, ¿no? Que el matrimonio lo que hace es que a esos dos seres se les une como uno ante Dios. Eres uno. Por eso no puedes divorciarte. Por eso es dogma el no poder. Separarse. Porque Dios te une. Claro, es que La Dios. iglesia es un sacramento. Claro, es un sacramento. Entonces, el matrimonio cristiano católico al final lo que hace es que a esas dos personas las une como a una sola, a ojos de Dios. Por eso es inimaginable, ¿no? El tema de. Por eso se dice lo que Dios une que no lo separe el hombre. Que no se puede, espiritualmente estás unido. Entonces, Dios es el único que tiene potestad de hacer esas cosas. Entonces, no es un concepto, es todo. Yo me he dado ganas de escuchar a Rebollo, la verdad, has pedido el turno con tanta gana. Venga, que lo salto. No, decirte primero que Dios está, como decía Santa Teresa, está en los pucheros. O sea, Dios está en todo. Y Dios es el creador. ¿Vale? Aquí voy a empezar con la ciencia, porque como antes se habla un poco de la ciencia, bueno, se habla de la razón, no de la ciencia, se habla de la razón. Ahora, te voy a explicar, o sea, que la ciencia no concienza la religión, sino que la complementa. O sea, no son antinomias. Llegan a la misma conclusión. O sea, la ciencia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dijo la ciencia? Bueno, primero vamos a empezar la ciencia moderna, que era del siglo XX. El principal científico del siglo XX, Albert Einstein, nos decía que el universo, en su teoría de la relatividad, de 1918, nos decía que el universo era estático. O sea, que era siempre, o sea, que no se movía. Y luego yo, otro científico, que era matemático y astrofísico, y astrobiólogo, por cierto, que era el sacerdote católico Jacques Lemaitre. Y en su laboratorio y bueno, mejor dicho, sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, él teorizó que el universo era dinámico. O sea, que tenía un principio, en fin, que había empezado, y él fue el que inventó la teoría del Big Bang. Ajá, sí. O sea, que el universo no era estático, como decía Einstein, era dinámico. Entonces, si tenía un principio, en fin, lógicamente, si tiene un principio, tiene que tener, o sea, que él sabía que él teorizaba que era un Big Bang, que era una entidad enorme que luego había explosionado, y que esta expansión, yo teorizo, lógicamente, tiene un inicio. Si tiene un inicio, tiene que tener un creador. Si, como decía Einstein, si es estático, tiene que haber un creador. Si tiene un inicio, tiene que haber un creador. Luego, esto que eran meras teorías lo hemos demostrado ya empíricamente, o sea, experiencialmente, lo demostró el Hubble. Bueno, que un año después se le puso su nombre al famoso telescopio Hubble, que sigue operativo. Hubble ya demostró, empíricamente, experiencialmente, que la teoría del sacerdote de Lemaitre era cierta, que el universo era dinámico y está en expansión. Por lo tanto, o sea, si se está en expansión, como he dicho, y tuvo un inicio, tiene que haber un creador, lógicamente. Sí, y luego, igualmente, si está en expansión, tiene un creador, tiene que haber un fin. ¿Y cuál es ese fin? El apocalipsis. Claro, lógicamente. O sea, que la ciencia no es mi religión, si la comprendo totalmente. Sí, pero el apocalipsis de la Biblia se circunscribe al planeta Tierra, ¿eh? Bueno. O no. Yo no diría eso. O no, yo tampoco lo diría. Yo no diría eso. Claro. Yo no lo diría. Que son muchos. El libro de la... Porque nos vayamos, que nos vamos. El libro del Apocalipsis es que se ha escrito... Sí. Bueno, yo tenía un libro del obispo de Valencia que escribió un libro sobre el Apocalipsis y, o sea, hay miles de interpretaciones. Bueno, de hecho los protestantes dicen que la mujer que hace el libro del Apocalipsis con la corona de 12 estrellas, bajo de ella la luna, debajo de su piel y tal, dicen que no es la Virgen, porque no pone que sea la Virgen. Digo, en la Biblia hay tantas cosas que no pone lo que es y luego sí que es, digo que si lo ponemos así, que están escritas en otra época. Vamos a dejar a Antonio ahora que diga para él cuál es el concepto, o bueno, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Pues tú partirías diciendo que si creemos en la afirmación que está en el Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pues Dios tiene que ser más parecido al hombre, pero no a un hombre corrupto. Yo no creo en un Dios con forma, por ejemplo. Pero si también creemos en la Trinidad, y es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos son uno,
esa unidad que representa a Dios, nosotros le damos la categoría de creador de todo, dador de todo, organizador de todo. Incluso antes de que nosotros hayamos nacido, Dios tiene un plan para nosotros. Yo creo que el cristiano cree clarísimamente en eso, pero el cristiano vive en Cristo, no siempre vive en Dios. Es decir, el cristiano vive en Cristo, es la obra redentora de Cristo y salvadora para la humanidad. Es Él, el Hijo, el protagonista en todo momento en que Dios sea el creador. Pero dice Dios. Claro, Porque pues, es su misma naturaleza. por eso que es la misma naturaleza. Pues habla de la dignidad. Porque si dignidad, no, y son aquí todo. estábamos Claro, siguiendo. pero el cristiano vive en Cristo. ¿Vale? Aunque sean uno. Es decir, que normalmente el verdadero mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Está clarísimo. La carta a los romanos, en cualquiera de ellas, ¿no? Él es el verdadero mediador ante el Padre. Entonces, ese Dios que nosotros tenemos, como su concepto, de hecho, no es el mismo Dios del Antiguo Testamento que el Dios del Nuevo Testamento. La bondad del segundo Dios sobre el primero es totalmente distinto, la forma de actuar también, ¿no? Pero ese Dios que pone a prueba al hombre, ese Dios que tiene un plan para ti, preconcebido, de vida, yo en ese Dios sí creo, y creo que existe ese Dios tal cual. ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo es decir vivir en Cristo o tener esa fe en Cristo y aplicarla? Vivir en Cristo es muy complicado y he arrancado diciendo eso hoy, ¿no? El evangelio es muy duro, es durísimo. Es decir, está en los pecados de la carne, pues está en la obra del Espíritu Santo. San Pablo de Tarso lo explica perfectamente, ¿no? Y está en la obra del Espíritu Santo, está en la obra de Dios. Vivir en Cristo, no solo en cuanto a responsabilidad de si misa diaria, que si rosario, no me refiero al conjunto de ritos que después arrastra al hombre, sino en vivir claramente sabiendo que hay un Salvador y tener una fe verdadera, no solo por tus obras, sino también por tu fe, ¿no? Una fe verdadera como un padre que te protege, como un padre donde habrá un juicio final, y vivir continuamente en Él. Y uno sabe cuando vive en Cristo, cuando nos mata, cuando nos roba, está perfectamente escrito, ¿no? Cuando va cumpliendo la palabra, cuando es crecer y multiplicaros, pues no multiplicaros para estar por ahí fornicando todo el día, o estar en los bares, o estar en no sé cuánto. Vivir en Cristo es muy complicado. La caridad cristiana dice mucho de nosotros. Vivir en toda esa forma de ser es complicado. Vivir con un voto de pobreza es muy complicado. Vivir con un voto de castidad, de educación, de control de sueños, de sacrificio, de todo. El cristiano se obliga por Dios, con ayuno incluso, ¿vale? El propio Jesucristo ayunó, ¿no? Es decir, vivir en Dios es muy complejo, mucho. Honrar a tu padre o a tu madre continuamente, ¿vale? No cometer actos impuros. Tratar al prójimo como a ti mismo. Trabajar. Trabajar aunque no te paguen, por ejemplo, ¿no? Que se hace mucho. Es decir, entendiendo que el trabajo santifica a la persona. Tengo muy claro. Santifica a la persona. Estás colaborando continuamente en una sociedad. Es decir, vivir la fe cristiana, no el cristianismo de Semana Santa y de bueno, eso es de folclore y del rocío todo el mundo a la Virgen saltando la reja y pegándose empujones. No me refiero a eso. Me refiero a vivir Cristo, hacerlo protagonista en tu vida y en tu matrimonio. Y saber que cuando te casas con una mujer, no soy dos, soy tres. Cristo, qué bueno eso. Cristo está presente. Y Él le da la mano a Cristo y tú. Y tener una mujer que ella reza por ti, tú rezas por ella y los dos rezamos por los dos. Y si nos equivocamos, nos abrazamos a la cruz. Eso es clave. Brutal. Saber perdonar, no como acto de soberbia al perdón, sino como arrepentimiento claro. Arrepentimiento claro para levantarse de nuevo, reconocerse como pecador, porque se peca continuamente. Es decir, pecamos todos los días. Amar a Dios por encima de todas las cosas es casi imposible. Es la dificultad que te decía. Es muy difícil. Porque no somos Dios, porque somos de Normalmente materia, estamos en las cosas. La materia está caída y es muy difícil. Amar a Dios sobre todas las cosas, pues, ¿qué cojones? No pegar. Muy difícil. Pega hecho, estoy esperando que se empiece por ahí. Querer. Claro. Querer. Es difícil. Muy bueno. Ese es el concepto. Claro. Resume la frase final, lo resume todo. Ahora tú,
Jesús. Venga, pues sí. Luego que vaya Esprat, Eh, Diego y pasamos. ¿Tú cómo te llamas? Antonio Casado. Antonio ha dicho una cosa muy bonita que no había salido antes, que es la caridad cristiana. Y yendo al inicio de tu pregunta, ¿qué es Dios para ti? Pues para mí ese es como lo define San Juan. Dios es amor. Dios es amor. Y a partir de ahí puedes entender lo que es Dios. Y claro, eso pues lleva una serie de exigencias importantísimas, ¿no? Un modo de vida, en fin, es todo. Pero yo vuelvo al punto de vista de la filosofía para que nos sentemos un poco y distingan cosas. Como aborda la filosofía, las religiones desde un punto de vista fenomenológico. Hay un libro por ahí muy bonito que seguramente conocéis, que es Los Santos, de Rudolf Otto, y si no lo conocéis os invito a leerlo. Mircea después que lo sagrado y lo profano. Pero bueno, volviendo a Los Santos, que es el primero que incide en esto, Rudolf Otto, pues de alguna manera prefigura lo que son los universales de toda religión. Uh-huh. Es decir, ¿a qué se enfrenta el creyente de cualquier religión? Pues se enfrenta a un misterio. Primer punto, carácter misterioso de la religión. Misterio. Y misterio lo que va a significar es que la razón de entrada no lo abarca. De hecho, hace él una carambola con el sánscrito. Y bueno, mysterium viene de mister, de la palabra mus sánscrita, que significa pues eso, lo que no se conoce. Efectivamente, él lo llama el numen, ¿no? Es lo nouménico. Y a partir de ahí, pues tiene dos características. Uno que es el mysterium tremendum, porque es tremendo, porque espanta, choca tanto con la cotidianidad que espanta. Uh-huh. Y también es fascinante, porque atrae. Espanta y atrae, ¿no? Y bueno, en los evangelios, pues, es que si lo leemos siguiendo estas pautas, nos encontramos con esto. Es decir, Jesús llega un momento que espanta. Pues sí, hay momentos que espanta. Cuando va andando sobre las aguas del lago por la noche, los apóstoles, ¿eso qué es? Es un espíritu, un fantasma, se quedan acojonados vivos. O sea, hay ese factor de espantar. Y yo supongo que cuando cogió los panes y los peces y los repartió, pues allí la gente se quedó acojonada. Pero esto ¿cómo puede ser posible? ¿Entendido? Y después es fascinante porque atrae, ¿no? Y atrae sobre todo ese aspecto de amor, esa caridad, que es un amor que excede al amor humano, no es sentimentalismo barato, ¿no? Es decir, es que tal, no, es emoción superior, ¿no? Y entonces, volviendo a eso, porque es para mí Dios, pues eso, ese misterio fascinante, tremendo y sobre todo amoroso, ¿no? Eso es Dios. Y eso lo llevamos al cristianismo y vemos que efectivamente cumple esas pautas generales, ¿no? Como cualquier otra religión. Y bueno, pues ahí lo dejo, después hablamos más. Sí. Genial. Ahora le tocaba a Magdalena. Como queráis. Venga, Magdalena y luego Diego, ya finalizamos. Pues yo, partiendo de la razón casi siempre, se dice en la antigüedad, de la nada, nada es. O sea, que si no hay nada, no habría nada. Si hay mundo, si estamos aquí y hay un mundo, es porque alguien ha habido antes del mundo. Es decir, Dios ha existido siempre. ¿Qué es Dios? Pues desde la razón, como dice mi hermano, no te puedes meter en él, pero sí puedes llegar al límite. Decir, bueno, pues es la causa de lo que hay, del efecto que es el mundo. ¿Qué es amorosa? Estoy completamente, es amor, porque nadie crea, hace algo bueno si no es por amor. Pero es que nosotros mismos tampoco. Hay decir, ahí bajando muchos niveles, luego es amor absoluto y puro. Por eso crea el mundo. ¿Cuál es la imagen del mundo que tiene Dios? Porque eso lo tiene desde mucho antes. Dios es un espíritu puro con la imagen de lo que quiere crear, con las ideas del mundo que están en su mente. Y eso lo explica también Platón en su forma de explicarlo. O mejor dicho, nosotros hemos copiado mucho de Platón.
El ratón está primero. Pero bueno, nos aclara mucho. Entonces, hay una causa amorosa que es eterna, ha estado siempre ahí, si no, no podría haber nada. O sea que de la nada no sale nada. Luego la causa está ahí, es eterna, es amor puro y es lo que lo que hace que estemos aquí, que esté todo el mundo. Que sea estático o no sea estático el mundo, eso es otra cosa. El mundo que conocemos, material, no es estático, se mueve. Tiene tiempo, tiene una dimensión que es temporal. Luego, si hay un principio, racionalmente hay un final. Total. Eso está clarísimo. Los griegos ya manejaban el tema del caos, que decían, explícame cómo del caos puede surgir un orden. Pero ahí tiene que haber una entidad que una tenga su entidad, fuerza, Dios, exactamente. que ordene ese caos. Una inteligencia que la nuestra es racional, la de los estoicos es racional, pero O que estaban llamando caos a algo que no era caos. bueno, caos es la falta de orden. Simplemente. El concepto de caos de los griegos no es la falta de orden exactamente, sino me remito a Hesíodo cuando habla del espacio vacío que existe entre el cielo y la tierra donde van a surgir todos los seres. Pero el concepto de caos es espacio vacío. Si a ver nada, no hay nada. El espacio vacío no es un desorden. No es un desorden. Por lo menos para los griegos, para nosotros hemos cambiado muchos conceptos. Hemos cambiado conceptos, pero seguimos estando en la por ejemplo, el concepto de infinitud es el que tenemos nosotros, no lo tienen los griegos. Porque para los griegos la infinitud es imperfección, lo perfecto es lo finito. Por eso cuando Parménides figura el ser, es una esfera redonda, sin poros, ¿no? Claro. Y ya a partir de Descartes, precisamente, el concepto de infinitud tiene una connotación de positividad. Es decir, lo que no tiene límites en el sentido de que está más allá de, que es el concepto casi de trascendencia, está más allá de lo cotidiano. ¿Y tú cómo lo defines? Pues yo, como buen estoico, soy panteísta. Para mí, Dios es físico. Pero vamos, tú eres cristiano, católico, panteísta, animista. A mí me está haciendo el lío. Yo no soy cristiano. No. Que creo en Dios, que es diferente. Bueno, no. Cristiano no soy. Has dicho que eres No. He dicho que era algo parecido. No. Te lo voy a explicar ahora. Te lo voy a explicar algo. Bueno. Va a partir de la base. Yo soy panteísta. Para mí, el todo físico es Dios. Pero yo veo una cosa aquí común en vosotros, que es que vosotros creéis que partir de la base de que el hombre es la máxima creación de Dios, y yo eso no lo comparto. Yo he hablado de todo el universo. Vale. Bueno, no generalicéis tampoco. No, pero hombre, que no convengo con esa premisa. Como está hablando de cristianismo. Que la creación es mucho más compleja. Están también los ángeles. Vale. Ángeles y demonios. El resto de animales no ha tenido que venir Dios y mandarle a su hijo para sacarlos del error. Porque viven en la percepción. Y a eso es lo que iba. Pero yo creo que eso me explique yo. Se calienta. Saca todo de lo claro. No, él dice, vosotros decís que... Y ya nos pone el rótulo y a partir de ahí critica. Ahí, exactamente. Los animales viven el instinto. Nosotros no, nosotros vivimos en la razón. Y en mi filosofía... En la libertad. Venga, mi filosofía, los que viven el instinto también son libres. Lo que pasa es que no les apetece hacer cosas malas. O esclavos de sus... El instinto no es libre. Pero no a lo que voy. Nosotros estamos mirando al ser humano en un periodo cortoplacista. Si la creación hizo al ser humano y empezará ahí en aquella parte de la mesa, y hoy estamos aquí, el periodo donde está el cristianismo, las religiones, la filosofía y todo, sería un trozo pequeño de la parte esta negra de la mesa. En todo ese tiempo de antes, lo mismo que no hemos necesitado políticos, ni médicos, ni abogados, ni profesores, ni hemos necesitado todo eso, tampoco necesitábamos religión, porque vivíamos
como los animales, en instinto. Sí, a 20 años. En mi filosofía... No pasamos de ahí. o sí. Un poco más. En el primer libro de la Biblia habla de Ya que me los estás seres liando, humanos ya me estás vivían diciendo lo que era un animal, la Biblia, no me mezcles. El ser humano está en debacle cuando a través de la agricultura abraza una forma de vida que se llama civilización, que es donde se hace necesario la religión, porque los hombres han perdido su norte. Y cuando has perdido tu norte, necesitas abrazarte a algo. No, eso no estoy de acuerdo. Que yo estoy de acuerdo con las religiones porque yo pienso que los hombres han perdido su norte y necesitan la religión para darle sentido a su vida, y en ese sentido para mí las religiones son buenas. Yo le veo muy pocas cosas malas a las religiones, lo que decía antes fuera de grabación, que la parte mala de las religiones es cuando se desvirtúan por individuos que, porque están muy mal ellos, se fanatizan y hacen cosas en nombre de Dios que Dios no haría. Porque lo más importante de todo en el amor es una cosa que va a estar de acuerdo conmigo, que es el dar sin esperar nada a cambio. Hombre, que si no Eso es lo más grande. es interés. Pues eso es la base también del estoicismo, que si tus buenas acciones buscan el aplauso, ya dejan de ser buenas acciones, porque el pago de las buenas acciones, según el estoicismo, es el hecho de haberlas realizado. Lo bien que te siente, el buen sabor de boca que te deja. Y en eso al final empiezas a encontrar cosas comunes y dices, joder. Y al final es que lo que pasa es que todos los hombres buenos son religión en sí misma. Porque el bueno predica la bondad. Y cuando predicas la bondad estás haciendo religión. Y cuando estás haciendo religión la puedes llamar cristianismo. Tú coges... es muy curioso, yo que estoy muy metido en el mundo musulmán y que tengo muchísimos amigos, casi que vivo hoy en día más en el mundo musulmán que fuera de él, sin salir de Cartagena. En su religión se habla mucho de los profetas cristianos. Sí, y se habla de Jesús, que es un profeta. Efectivamente. Entonces, al final, hasta el árabe, que es muy puro en su práctica, o de otras religiones, yo conozco otras religiones como las benditas del séptimo día, unas cristianas, otras no cristianas, todos los que son muy puros al final tienen una cosa en común, y es que es la honestidad y el que la religión te tiene que conducir a hacer el bien. Digamos que en el mundo la religión que más éxito ha tenido ha sido el cristianismo. Que a lo mejor, como dicen algunos historiadores, ha sido porque San Pablo fue muy listo dándole bombo, o otros porque que ha tenido más a mí me gusta mártires que ninguna otra religión. Sí, pero a veces han sido mártires por voluntad propia, lo cual hay una cosa que me gusta mucho, que también la comparte con el estoicismo, y no es raro que saliera de ahí, por ejemplo, hablabas tú antes de la pobreza autoimpuesta. Eso es algo muy típico de los estoicos. Y es algo que hoy en día está totalmente mal visto. No, porque tú tienes en las corrientes muchas órdenes religiosas que tienen la pobreza pues y la humildad. Casi todas comparten eso también. Ahí salen los franciscanos. ¿Por qué? Porque son cosas... Porque son... Sí, pero eso lo ves también en el mundo musulmán, ¿eh? Y lo ves también en la religión hindú. Pero ellos, los musulmanes, perdona que te diga, Los sufíes. tienen los sufíes, que ya no quedan casi, porque ellos mismos se han encargado de cargarse. Claro, es como si los cristianos se hubieran encargado de cargarse a los franciscanos. Claro, evidentemente. Entonces era la parte espiritual del acceso. Yo me falta antes un apunte y después cuando iba hablando me da cuenta. Creo que el hombre es un necesitado de Dios. ¿Cómo? El hombre es un necesitado Totalmente de de Dios. acuerdo. Por lo menos el hombre actual. El hombre necesita de Dios. Y no hay civilización en la historia de la humanidad que se haya constituido o construido sin la idea de Dios o dioses o una forma espiritual. Cuando en 1492 los españoles llegamos a América, descubrimos una cosa muy importante. No solo un nuevo mundo, sino que aquellas gentes rezaban a plantas, rezaban a dioses, tenían sus ritos, tenían sus cosas. Y no se habían visto y conocido nunca. Es decir, no viene algo impuesto. Civilizaciones que nunca se hayan visto encontraron siempre ese ser espiritual. El hombre es un ser espiritual. Necesita de esa creencia en algo. Porque tiene esa estructura necesita mental. de Dios. Claro. El hombre necesita de Dios. Y aparte el hombre es trinitario también. ¿te das cuenta? Entonces, Antonio, es que no está en Dios, Antonio, está como perdido, vaga en la vida, va perdido. Pues seguramente. Eso en el Tao lo dicen. Los taoístas, por ejemplo, dicen que lo que está fuera del Tao está condenado a... Y son mayoría hoy en día, por desgracia. Él está hablando de este camino que ha llegado a un punto pequeñito que está el hombre, pero en ese camino hemos evolucionado para poder hablar, una estructura fónica
y otra estructura A lo mental. mejor eso ha sido un atraso en vez de un No, avance, no, ¿eh? ha sido... Porque los que no hablan ni parecen comunicarse al estilo nuestro, ni se pelean, ni No, no, pero necesitan quiero... policías, ni Pero eso depende de la libertad que tiene el hombre. Son estructuras No, que estás confundiendo libertad con libre albedrío. ¿Qué diferencia? No, ya, libertad, para ser libre hay que saber lo que se hace y entonces decidir si lo hago o no lo hago. Correcto. Y el libre albedrío es no saber nada y caer siempre Pero en el mal más que en el bien. el instinto... O en el bien, como... A todo esto- Espérate. Has dicho antes- A ver, acaba Antonio y luego... Ah, sí, ¿O ya ha acabado? Sí, me gusta hacer introducciones cortas. Ah, vale, perfecto. Te quería preguntar yo una cosa que has dicho antes, de que la religión surgió cuando se formó la civilización. Correcto. Y las pinturas paleolíticas, Las pinturas paleolíticas son civilizaciones. Son... entonces la civilización existe desde que existe la humanidad. No. La historia comienza con la La- escritura. La civilización como tal es la materia. Desde que existe el hombre Neolítico como superior, hombre, no como un híbrido, La pintura son del neolítico superior Pero quiero decirte, la civilización... Por lo menos como primeras creencias. Sí, No señor. se le pide la Si hay una superior para estar en algo superior a esto. Factores y todo eso. Todo eso viene de Sí, cosas Eso agrícolas, ¿no? Todo es agrícola. Mucho después, ¿no? No, las pinturas no son agrícolas. Vamos a ver. Yo, Post, Agrícolas. no son pre. Si no hay estructura mental, yo pienso, Tus primeros conatos de civilización. si me toca, Tienes que mal habla. yo pienso, sí, quizás sí, no, debía de callarme más. Yo pienso que... Pero no te pelees con tu hermana. que- No. no, yo me peleo con ella todos los días. no. Eso está asumido, no te preocupes. pero si yo que sí lo he criado. Ya empezamos. Pero los pelos me salieron después. Claro. Vamos a ver. Yo lo que pienso es que vamos a coger el punto de vista de la filosofía. Si el hombre busca el sentido, que es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Necesariamente está abocado a esa dimensión espiritual. Por supuesto. O sea, que la sociología, porque yo veo en ti un enfoque demasiado yo no veo sociológico, que- como que- lo remites todo Es que a... yo no veo que se pueda desligar espiritual de Sí, material. pero es que la ¿Tú sabes religión, qué significa la palabra la espíritu? religión es ¿Sabes dónde viene la tan palabra compleja, espiritual? ¿Sabes dónde viene la palabra espiritual? de espíritu, No. de neuma. No viene de, griego- no viene de griego neuma. Viene del griego espira, que es No, aire. Ah, viene- claro, neuma, eso significa Aire. neuma, pero lo ha dicho. Por eso una neumonía. Tenea, No, neuma. neuma, pero que... Viene de neuma. Neuma. Que está tan devaluada esa palabra que ahora ya solamente está en los neumáticos de los coches, pero bueno, es neuma. No, y Que se llaman así porque llevan aire. la concepción clásica del hombre, tú que te gusta lo clásico, es tripartita. Es cuerpo, psique y neuma. No. Y eso lo dice hasta San Pablo. En el estoicismo Hasta no. San... En el estoicismo. Bueno, pero Pero es que el poeta, pero- el estoicismo ha evolucionado. pero bueno, mucho, vamos a y ver. el cristianismo ha cogido. A ver, si me hermana, Por hermana, Cuatro te voy a papas hablar. fritas haciendo vídeos de internet para Vamos a tener escuchar. visitas. Pero vamos a ver, el estoicismo tiene, cuando llega a Séneca tiene una tradición de varios siglos ya. Correcto, la conozco. Y tú ya sabes, me alegro, que los estoicos son esclavos, en los primeros estoicos. ¿Dónde nace esa filosofía? Pues nacen en las estoas, que es donde ellos se reúnen para hablar de sus cosas y demás. Y el estoicismo es una filosofía de la aceptación, para empezar. Correcto. Es ajena al concepto de caridad. No, para nada. Totalmente. Para nada. Totalmente. Es aceptar tu necesidad. ¿Tú sabes el único ejemplo en la historia de la humanidad de un ser humano que haya renunciado a su riqueza y se la haya entregado al pueblo? Séneca. Y le costó la furia de Nerón. Anda que no es Anda que no ha santo. ido santo. Anda que no es A ver, santo. estamos hablando de eso. estamos hablando de ricos. Bueno, mira, Séneca era el hombre más rico era muy del mundo rico. en su época. Séneca era muy rico y escribía en mesa de oro, literal. Pero la mesa no la regaló. Pues sí, No la regaló. Bueno, Buda también era muy rico, ¿no? Buda. Sí, está. Claro, nació príncipe. siempre estamos hablando Príncipe. del más rico del mundo Pero en su vamos, época. volviendo al estoicismo, Bueno, acaba es una Jesús. filosofía de la aceptación, de la necesidad de tu vida.
Y entonces El cristianismo también es lo una que filosofía ellos de aceptación. predican es la imperturbabilidad, que en ese sentido enlazan un poquitín con el budismo, es decir, ante todo lo que suceda en el mundo ocurre por necesidad. La pregunta es, ¿tú puedes hacer algo No. o no puedes hacer algo? Sí, Si no puedes hacer algo, tienes que aceptarlo. Aceptarlo, Y entonces punto. lo malo se transforma en bueno. Bueno, eso Bueno. ya lo añades tú. Porque, Porque ahí el concepto de bien y de mal Eso no es verdad, aparece. No aparece. Esa en el aceptación. estoicismo sí. Es la apatía. Totalmente. Es decir, tú fíjate si es contrario al cristianismo que el cristiano actúa Y el para estoico mejorar el también, mundo. Y el estoico No, también. no, el estoico Que tú aceptes es apático. que tú aceptes las cosas que te Totalmente. pasan no quiere decir El que estoico hay es cosas matar, por eso digo que Es- se parece mucho al budismo, No, no. es matar Yo- la pasión que No, hay el en budismo es pasividad, el estoicismo no es pasividad. Pasivo por naturaleza, es pasivo. Estoico, sí. No, Yo del estoicismo me Eso es tu interpretación. mucho del estoicismo con una frase, bueno, imagino que tú sabrás, ¿no? Como un pequeño cuento, ¿no? Que no se sabe si es verdad o no, imagino que será alegórico, sobre todo, ¿no? Pero representaba mucho lo que era el estoicismo, que iba en tiempos griegos y tal, pues iba un oficial, ¿no? A decirle a un hombre que su hijo había fallecido en la guerra y su padre dijo, sabía que tenía que morir algún día. Y era como que... Lo acepta con sí. No, claro, no puedo hacer nada. Es La aceptación de la muerte es una de las cosas la muerte de- cabía un poco, ¿no? Que de esperar que si iba a la guerra podía morir, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, hay mucho. Hay mucho, mucho. Muere un hijo y dice, ¿quién te ha prometido a ti que tu hijo iba a morir siempre? Tenía que morir, no llores, no sufras. Hay mucho. Quiero hablar también, ahora que estamos hablando de cristianismo, ¿por qué creéis que el cristianismo es a lo mejor la religión más importante o cómo lo veis? Con tantas religiones, ¿por qué el cristianismo creéis que es la más importante y la que Bueno, debe prevalecer? yo sí quiero ver cómo tratando ahí. Ahí el gran éxito, el más clamoroso éxito de todo, parte con San Pablo de Tarso. Es decir, él es como un gran publicista que lleva el Evangelio y la obra redentora de Cristo y la salvación en un momento en el que el hombre tiene necesidad de salvarse. Siglo I. Y se empeña en recorrer por todo el mundo y repartir cartas por todo el mundo. Piensa que en el 311, es decir, menos en 250 años, se convierte el catolicismo, el cristianismo, mejor dicho, en la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, quien manda en el mundo es Roma. Y se hace esa religión. Y nosotros, si algo somos romanos. Igual que somos griegos, ¿no? Entonces, la fuerza que coge, y encima hay dos momentos clave en la historia. Primero es ese, no, 3. Un segundo, donde el cristianismo se hace imperante, que es precisamente, y por eso tanto le debe Europa a España, que es el Lepanto. Las tropas españolas con las italianas vencimos al turco y conseguimos que esa expansión continuara, y encima un país católico, romano y apostólico en 1492 se va a descubrir América y hace la labor más inmensa que ha hecho España nunca, que es la tarea evangelizadora. Nosotros, el Evangelio nos dice claramente lo que tenemos que hacer: id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjalo todo y sígueme. Sí, evangelizadora y cultivadora. O sea, Claro, no solo colonizadora, universidades. sino evangelizadora. Es que el que evangeliza es porque viene a quedarse. No te preocupes. Y esa tarea, No lleva la importancia. ¿no? Esa tarea y ese Dios de Israel, ese Dios del mundo y de la humanidad, los españoles lo llevamos ahí a decirle claramente, a contarle una cosa: que hacía 1400 años que había nacido un hombre para salvar a la humanidad. Y fuimos a presentar a Cristo allí, con muchísima fuerza y muchísimo ímpetu. Y entonces la tarea evangelizadora de la Iglesia, tanto en África, tanto en Asia, nos ha costado muchísimo más, como en América ha hecho que el cristianismo sea la religión oficial, antes era del Imperio Romano solo, del mundo entero. Es que yo no sé si somos conscientes de que el cristianismo no tuvo un inicio fácil. O sea, casi todas las religiones, el Islam empieza ya siendo una religión belicista que van a espada a matar a los infieles. Exactamente. Si no te conviertes, Claro. te mato. Y No hay ningún Dios. El cristianismo empieza muy mal. O sea, la promesa del cristiano es, bueno, tú ve, como bien estaba diciendo él, y evangeliza
pero vas a estar 200 años perseguido, matado. Claro que Seguimos siendo la iglesia más perseguida. Y sigue siendo más perseguida. Sigue habiendo mártires hoy día. Sí, Como claro, todo. exacto. Sí, es verdad. El problema del cristianismo hoy día somos los cristianos. ¿El problema cuál es? Somos los Como en cristianos. Cartagena, el problema son los cartageneros. Ah, vale. La tibieza. El problema de los cristianos, Sí, somos muy... el problema de los cristianos son los cristianos. Hemos dejado de creer en nosotros. Ay, Antes se escuchaba mucho, somos la única religión verdadera, la única no sé qué, la única no sé cuánto. Nosotros hemos dejado que este mundo laico, que este mundo sin Dios, que este mundo, bueno, se puede regir por la libertad del hombre, pero el cristiano no es libre. El cristiano es esclavo. Como todos No, el los cristiano es libre, el cristiano es esclavo de Cristo. Claro, si sigues a Cristo eres cristiano, si no lo sigues, Yo opino que eso que le ha pasado. El hombre deja de ser libre, el pasa hombre a la cristiano, religión musulmana. el hombre cristiano deja de ser libre para ser esclavo de Cristo. Sí. Porque Cristo vive en mí y yo vivo en él. Eso es San Pablo. ¿Vale? Y si yo vivo en Cristo, ya Y no soy además, libre. es cierto, y además- ¿Vale? Pero no defendemos nuestra tarea. ¿A cuántas personas, podríamos decir en la mesa, si ahora me hiciera Gorri la pregunta, ¿a cuántas personas has convertido a lo largo de tu vida? No me refiero a tener un hijo Sí, bautizado. no, ya lo sé. A convertir a una persona. Llevarla a Cristo. Que se convierta Que alguien por diga- tu forma de ser, por tu forma Porque de tú actuar. seas el ejemplo Claro. de Cristo. Esa Y no vea en ti que Él quiere ser eso porque ve que brilla tu cara en Cristo. Esa la tarea la está haciendo muchísimo mejor la Iglesia Protestante en España. Exacto, eso te iba a decir. Muy bien hecha. Sí, sí. Vamos a ser católicos, vamos a ser protestantes. Yo vi tanto a la Iglesia Católica como a la Protestante. Están haciendo una labor evangelizadora. Gente que viene del mundo de la droga, que han conseguido que se arrepientan de Sí, verdad. eso es muy verdadero. Que se arrepientan de verdad. Sí. Y que vivan en Cristo. Y si se arrepienten, que vuelvan a arrepentirse y vuelvan a Él. No es el bautizo nuestro, sino un No bautizo de verdad, porque hay un punto de inflexión en mi vida, como ha dicho antes el amigo, que es católico romano apostólico, donde hace 4 años, y a lo mejor había hecho la comunión, y me había bautizado, y había hecho la confirmación, y me había casado incluso, pero todavía yo no había dicho de ser cristiano. Ese momento de conversión se ha perdido. Porque ¿Vale? sí, Y parece ya como, nos ha quedado como si un ya paso muy- no defendemos la razón, es decir, no tratamos de evangelizar, no tenemos esa ansia de San Pablo, de conviértate al Pero mira, evangelio, de ha dado un dato conviértate al muy evangelio. importante. Tienes razón. Ha dado un dato Ahí- muy importante, porque una de las cosas que ha dejado a la gente de creer en Dios han sido las drogas. Y yo que trabajo en drogodependencia, veo que hay una corriente muy fuerte de gente que ha dejado la droga, que ha conseguido dejar la droga, y ahora abraza la mayoría del cristianismo, pero otras religiones, y hay un resurgir. Y creo que eso es algo Es importante. muy positivo. sí. Y algo que debería comunicársele a la juventud para que se den cuenta de que, vamos a llamar los vicios, porque Sí, dice Mario, que los vicios son los que te apartan de creer en Dios, son los de la carne. efectivamente. Y luego los que son lo suficientemente inteligentes de volver se dan cuenta de que está Dios ahí esperándoles. Y ese resurgir podría ser algo bueno para que las religiones en general apartaran a la gente de hacer cosas malas. Siendo egoísta, mejor vivir en Dios. Sí, por supuesto. Siendo egoísta. Por es decir, supuesto. Pero hay muchas es que, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero eso es una de las cosas que yo predico, es que el malo que ha abandonado cualquier religión, Es mucho más cómodo. no va a ningún sitio. Al final tú analizas la vida de las personas que obran mal, que no tienen un credo, Es que ya hay una hoja, ya hay una hoja de cómo ruta. viven y cómo terminan. Por eso cuando Antonio Machado decía, caminante no hay camino, se hace caminar a andar, qué cosa más falsa, ¿no? Si hay camino. Efectivamente. Lo que pasa es que tienes que tener un par de huevos Pero es para que, claro, recorrerlo. eres uno de los pioneros de la Porque es duro, corriente que tenemos hoy en día. Pero camino hay. Eres uno de los Camino hay. pioneros de... El problema es si te atreves a andarlo. Y claro, y cada día es más luminoso. Y hay que saber verlo y vivir en él y renunciar a 20.000 cosas. Y lo que pasa, Porque el hablando- pecado anda por los Sí, lados todos por los todo. días y se viste de Prada, como dicen, va dando vueltas. Más fácil encontrar el pecado que la... Y maldita Por sociedad, amante del El problema alcohol, ahora amante de la mismo fiesta, amante de de no sé muchos qué, jóvenes, amante de la crítica, que amante eso no lo de... dicen tampoco, quizá por no que el problema no crezca, es que su vida, que no saben ya lo que van a hacer, que entre los Andan perdidos. drogas, Sí, los no tiene objetivo, no tiene objetivo. no tiene objetivo. Entonces, yo que esto mi hija ahí en Santa Lucía, por decir uno, pues es que dice que es que todos los días varios suicidios de críos de 14, 15 años y los que no los han llevado a tiempo los padres y no han parado el suicidio, vamos, los han podido recuperar.
Pero eso es una barbaridad. Pero- En una sociedad como la que estamos, Pero que se tiene de todo. y que Ahí puede- falta un concepto que, sin embargo, las sociedades tribales sí tienen. Que es el que somos una manada y tenemos que ayudarnos los unos a los otros como Pues manada. están perdidos, la Sí, gente están joven perdidos. está perdida. Y que vayan críos sobre eso, de 12 a 15, 16 años, con intento de Porque hemos suicidio, y cambiado, los que no, hemos y los que se han cambiado, suicidado. hemos- Eso es muy problemático. Hemos cambiado el para sentirnos pensar. bien por hacer Sí, cosas sí. buenas por ponerse. ¿Sabes lo que significa ponerse en la sociedad actual? Colocarse. Yo no soy antigua. Ir enchufado. y al final queremos encontrar en sustancias lo que deberíamos encontrar en otras cosas de la vida. La diferencia es que las sustancias tienen efectos secundarios muy nocivos, no solo en el corto plazo, que son los que menos, sino en el largo plazo. Yo siempre le digo a los jóvenes que tienen que tener una visión largoplacista de la vida. Y la Que falta lo de que ahorre, sentido, el dinero ellos- que ahorre ahora, lo tendrás cuando seas mayor. La salud que ahorre ahora, la tendrás cuando seas mayor. Y sin embargo, cuando te dedicas a quemar cartuchos de joven, hay una frase en mi pueblo y en la jorra que me gusta mucho que dice: el que de chico come perdices, de grande lo echa por las narices. Por eso los estoicos, igual que los cristianos, igual que muchas religiones, apostamos por la moderación. Porque la vida es larga y se hace mucho más placentera cuando la moderación, que va de la mano siempre de la virtud, te lleva a lo de a ¿Dónde está la virtud? En el término medio. En el justo Bueno, medio. Solo En el justo medio. ¿Eh? Vamos, no era creyente. Y además era prodroga. Y además era prodroga. ¿Tú qué piensas? Sí, además El era único prodroga Pero es que tenía la cabeza de su Claro, exacto, pero porque él sabía el... ¿Tú, Lo que pasa es que esa parte es imperdonable de Escotal. tú Espera, ¿qué piensas del cristianismo? ¿Por qué es tan importante mantenerla viva y si es hoy en día lo Bueno, lo pues por lo principal? que se estaba comentando un poco, por el tema de los valores y sobre todo por lo que se habla pues, con gente así más de mi edad, de nuestra edad, ¿no? De 30, 33 años. Ujú. Hay mucha gente que, claro, cuando yo dije que era creyente y que era cristiano, pues bueno, mucha gente que era como... Se ríen de ti. ¿Cómo? Pero bueno, tío, y ahora vas a estar yendo a misa y ahora tener que rezar todos los días, estás siendo esclavo. Y digo, bueno, pero es que tú también, no, yo hago lo que me da la gana. Digo, no, eso es lo que Yo tú te también crees. hago lo que me da la gana, claro. Eso es lo que tú te crees. Tú te crees que tú haces lo que te da la gana, pero realmente lo que haces es meterte en cursos de trading, de esos que te anuncian en YouTube para ganar dinero, Para hacerte rico en 10 para horas. hacerte rico en 10 horas, yendo al gimnasio porque es que ahora se lleva a ponerte cachas, leerte 4 libros de estoicismo moderno, que no es estoicismo ni en nada. Porque Más que libros se ven vídeos de YouTube. Sí, o se lee la Seneca ya tal y se leen 2 libros así en 2 semanas y se piensa que lo han entendido todo ya. Y son libros sesudos porque la filosofía al final Por supuesto. es lo que hablábamos antes. Lees una encíclica de Benedicto XVI que tiene 60 páginas y no te la puedes leer de una sentada. Claro. Y además necesitas digerir. Necesitas digerir. A Santo Tomás de Aquino la Suma Teológica no te la puedes leer y decir, no, yo me he leído la Suma Teológica. Bueno, pero no has entendido absolutamente Nada. Primero hay que leerla. Pero primero hay que leer. Primero hay que leer, Y luego luego- leerla y subrayarla. Y... Santo Tomás era muy senequista también, ¿eh? Santo Tomás. Sí, bueno, pero es que al final... Muchacho con Séneca, que no la has pillado. Que para mí Séneca fue más elevado. Pero hombre, que la religión no se puede reducir a moral, que estamos partiendo de un hecho que yo no Pero comparto. es que no se lo han dicho en el Claro no que es no. mucho más que una moral, ¿eh? Es mucho más que Bueno, una eso lo moral. dices tú, es un bueno, modo pero de ahí vida, me- es un modo de ahí- vida. Y la religión no es un modo Pero, de vida. pero desde luego a la espiritualidad cristiana no llega, pero ni por O a lo asomo. mejor se la No pasa. llega, hombre, el concepto de caridad no Pero ¿cómo que lo el concepto de abarca, caridad? El que no concepto lo de caridad abarca, hombre. está no solo en los estoicos, sino en todos los filósofos. No, señor. No, sí, No, señor, la caridad es un invento cristiano. No, Antes del cristianismo no existe, no existe ese concepto. ¿Eh? De hecho, es una palabra que inventan ellos, caritas. La carita. El concepto de perdón... El concepto del perdón sí es El cristiano. concepto de perdón... Y yo te voy a decir La una caridad cosa. también. Yo una de las cosas que no me gustan del cristianismo. El perdón. Porque la naturaleza no lo contempla. Si tú Ah, la haces, pero- la pagas. Pero es que Pero aparte que- de claro, naturaleza... no es precisamente para Menudo, moderar. me- Para moderar. menudo estoico. No se para de- ¿Por qué no? Tienes que hacer para todo. Lo va a decir que Es lo que nos... No, si se te según nosotros es recepción. Juan, Otra cosa es que la recepción ¿qué piensas es tú? una cosa muy- Vamos a decir que Juan, ¿por qué crees que el cristianismo es tan importante y debe apostarse por él? Hombre, vamos a primero el cristianismo es la religión más masiva de la humanidad. Y por algo será, porque es la verdadera. Eso para empezar. Es la verdadera. Ah, eso es
Vamos, aquí hay que ser totalmente dogmático, por lo demás son herejías. Son herejías. Y están condenados por todos los canales de la iglesia, y por todos los concilios de la iglesia y por todos los dogmas de la iglesia. Que no cree los dogmas es un hereje. Así sencillo. Ya está. La religión cristiana, la católica es la verdadera. Eso vamos a ver. Pero ¿qué principios tienen para ti para que sea la verdadera y la auténtica? ¿Qué principio? No? Pues, lógicamente, porque lo que dice el cristianismo es cierto. Yo veo que en mi realidad diaria es cierto. Claro, lo que dijo Cristo se cumple en mi vida diaria. Lo que dijo Cristo me ayuda en mi vida diaria. Lo que dijo Cristo veo que cuadra perfectamente con toda la realidad que veo en el día a día. Claro. En todo lo que veo, en todo lo que hago, y en todo, también en lo que no hacen los demás, veo que si no estoy en el cristianismo, veo que se equivocan. Qué bien. Claro, veo que se equivocan. Claro, veo que se equivocan. Ahora hablando de Cristo, voy a preguntaros, ¿qué para vosotros la figura de Cristo qué representa? Porque claro, Cristo es tan grande. ¿Me dejan empezar a mí? Y vamos, sí. Y luego, ya que hablamos de Cristo, pues también enlazarlo y qué pensáis de la figura de la Virgen, ¿no? Que también está tan... Porque es su madre. ¿Y dónde está la...? ¿Cómo? Pero Madre, no pero antes decid de la figura de Jesucristo y luego la de María. Todo tuyo, Diego. Vosotros sabéis que Jesucristo se crió en una secta que se llamaba los esenios. Exactamente, los esenios. Bueno, era su... Los esenios Su modo de vida, ¿no? basaban su filosofía en el culto al cuerpo. Ujú. Para ellos, La alimentación, ¿no? Eran veganos y todo, lo ¿no? que te había dado Dios era tu cuerpo y tú tenías que cuidarlo como un templo sagrado. Ajá. Y a través de ello lograba esa espiritualidad. De hecho, hay un autor que se llama Edmond Bordeaux, un francés que ya murió, que tiene un trabajo muy interesante sobre eso y un montón de lectos, muy espiritual también. Y yo creo que la suerte que tuvo Jesucristo es que tuvo una muy buena preparación en esa secta y que llegó a una espiritualidad superior al resto de los humanos. bautizó San Juan, estaba ahí. Correcto. Pues Cuenta un poquito para la arena, si puedes. tuvo una preparación muy buena y gracias a esa preparación se pudo elevar, vamos a decirlo así, por encima del resto humano. Yo no creo que fuera un ser especial. Un poco para adelante, si no se te va a ver. de que Cuanto menos se me vea mejor. Vale, no. Continúa, todavía Diego. estás de buen ver. Es que la tapa Diego, pero que te hace para si no quieres así. ¿Cómo la tiras, Diego? Y me he hecho cada uno de los No, tú también, Diego, tú también. Ah, Balanceándote. pero se escucha. Hay que popularla para irte. Muy vuelve a acabar de palas de mujer. No te preocupes, que Pues yo... bueno, el caso es que ya me perdí, ya no sé ni lo que es. Sí, Los esenios. Vamos con los esenios. Eso. Entonces, Estoy la Virgen. Jesucristo tuvo una muy buena preparación y en ese sentido, su madre, Sí. igual que María Magdalena, fueron un apoyo muy importante para él, Anda. Su compañera. su compañera. Por Bueno, supuesto. muchos dicen también que era su pareja. Bueno, eso ya... He dicho compañera. Ah, bueno, vale, Yo vale. también lo Yo puedo pienso. decir Y también yo creo que además una hija pródiga. ¿Qué? que puedo decir también Porque que la viene tierra de... sin ha prueba. salido No del te he mar. entendido, Que perdón. puedo decir que la tierra es plana sin prueba. Claro, claro. Vale, y también puedo decir que necesitan ley de gravedad. Vale, también, ¿Cómo se llama esto? Echada Claro. por su marido. ¿No? Sí, por hablar que no quede. Claro, puedo decir mil cosas. ¿Ha acabado, Diego? La pasa como el rey de España, sácase con la igualdad. Venga, Magdalena. Vamos, le toca a Antonio. Antonio, concepto de Cristo y... Concepto de que no está bien claro. Ahora le toca a Antonio y luego Magdalena. Lo primero, cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que diferenciar en la misma persona dos personas. Primero, Jesús de Nazaret, como hombre histórico, y lo otro es Jesús Cristo, el ungido, el Mesías, el Redentor de la humanidad y demás. Es decir, la existencia de Jesucristo no se comprueba solo por los libros que están en la Biblia, ¿vale? Sino también hay otros textos No, que por ejemplo, que corroboran la existencia de ese Jesucristo. más extensos que la Biblia. Sí. O sea, hay más textos que hablan de Cristo que no son la Se llama Biblia. Que corroboración. hablan de la Biblia. Es un derecho, se llama corroboración periférica de los hechos, ¿vale? No corroboración periférica. Claro. Ajá. O lo mismo que hace los apócrifos, los cambio son 4, los apócrifos hay más de 50. Correcto. Claro. ¿Quién es Jesucristo para el cristiano? Es lo que es. Para el musulmán, por ejemplo, simplemente es un mesías o un profeta. Para los judíos también, es un profeta, es un tal, pero no es el redentor de la humanidad, no es el salvador, ni es el hijo del Padre, ni el Cordero de Dios, ni cosa que se le parezca. Nosotros que somos cristianos de conciencia, obra y deseo, y que el Espíritu Santo
vive en nosotros porque consideramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios se hace presente en nuestra vida, consideramos que Jesucristo sí es la persona más relevante de la historia de la humanidad, que marca el destino de las naciones durante miles de años. Qué bueno. Incluso el mundo se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Claro. Y Cristo al mismo tiempo es la persona que divide, ¿no? Que divide, ¿no? Que enlaza una parte con la otra. Y también Cristo como figura revolucionaria en ese momento contra el Sanedrín, contra todos los judíos del momento, pues contra el poder establecido incluso, viene a nombrar una nueva filosofía, una nueva teología, una forma nueva de entender el mundo. ¿Vale? Esa nueva forma de entender el mundo no la encontraré, si no nos vamos 2 horas hablando. Pero que es un hombre diferenciador. ¿Quién es la Virgen María? Pues la madre de Jesucristo. Pero, a mi juicio, la Iglesia Católica, y ahí se fue el Concilio de Trento, donde se habló claramente de eso, le da un exceso de importancia. Es decir, la existencia de la Biblia, sobre todo en los 4 evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, la presencia de la Madre de Jesucristo, la Madre de Dios, como decimos los católicos, es testimonial, es meramente testimonial. De hecho, hay una parte clave donde ella en la bodas de Caná le dice, haced lo que os digo. Es decir, no soy yo. Pero aquí, en cambio, en Cartagena hemos hecho una salve. Muy bonita, salve marinera. Pero con errores. Con errores teológicos, claro. Es decir, Que por eso... la Virgen María no es nuestra abogada. Es que la veneración de la imagen es una de las cosas que más aleja a los jóvenes de la La Virgen Pero no es un don. no es nuestra abogada. Lo de corredentor, abogada y mediador. Jesucristo, No es un don. Jesucristo es el mediador ante Dios y el abogado tuyo. Clarísimo, ¿no? Pero rápido se potencia mucho eso, sobre todo Trento, eso y la figura de los santos excesiva, ¿vale? En Éfeso. Piensa que en un país como España, que es un país muy mariano, Totalmente. tenemos alrededor de 80.000 vírgenes. Pero esos son... Cartagena creo que tiene 20 y tantos. La Virgen es la Virgen. Lo que pasa es que hay muchas formas de llamarla, muchas Pero a vocaciones. veces se hace con tanto cariño a la Virgen, a la devoción, yo tengo devoción a ciertas vírgenes también, pero aleja del Evangelio y aleja del verdadero camino que es Jesucristo. Uno vive en Cristo, no en la Virgen. A ver, ¿Vale? yo pienso que si Jesucristo, le pide algo a su madre, lo hace, le ayuda. Sí, por Porque supuesto. Eso es lo que pensaban los Eso católicos. ya lo decía en el siglo XVII, creo que fue San Luis Grignon de Montfort, no sé, 17-18. De hecho, te ha En dicho la mal. verdadera devoción a la Santísima Virgen, él en el libro recalca 30.000 veces que ella es el medio, no la finalidad. La finalidad es Cristo, el intercesor es Cristo. Por supuesto. Él Pero, es el que pero la Virgen está entre medias, por Sí, lo que él dice, está entre medias en las bodas de Caná, ella intercede. aunque ella le pide... Está ella también entre la cruz y el apóstol, Sí. es la que está en medio, o sea, ella está Pero interpretando Virgen varias. tiene mucha razón. Lo que sí que es verdad que yo tampoco acabo no de nos ver lo de pasemos corredentora, en- lo de abogada, que al final no son dogmas. No, no, tampoco. no son las- No. pero una de las cosas pero que hay yo cosas Corredentora no es importantísimas. es que el exceso de esa parte Pero del la madre es catolicismo, muy importante. yo creo que aleja bastante a los Pero no jóvenes. debería. Porque los jóvenes no se Pero no ven debería, porque no se les sabe adorando cuidar. una virgen. Pero o aleja, adorando- mira, a mí, yo por ejemplo soy muy mariano. Pero yo cuando veo las típicas imágenes estas, como decía él antes, de los que van saltando la valla para ir a tocar a la Virgen, a mí me da Es que eso es vergüenza. otra cosa. Claro. Porque yo digo, pero vamos a ver, ¿pero qué estáis haciendo? Pero soy como el becerro de oro. Y es que eso es Y es que no, al final yo... Son ritos, costumbres y malas Son costumbres. costumbres. Correcto, yo veo que... Eso en Sevilla se lleva un montón, ¿no? En la Vuelva, Rocío. Yo veo que la veneración que se le puede tener a la Virgen es, en primer lugar, porque Dios la Ahora escoge vamos a con los ella. cantantes de Hombre, O sea, en primer porque lugar, es porque una Dios la escoge elegida. a ella, claro, es en primer lugar. En Para segundo que lugar, a su hijo es muy en segundo lugar, importante. porque Elegida no de un momento. el Espíritu Santo Elegida desde hace antes que que se el Hijo de Dios se haga Sí, carne a través de ella. Entonces, se Pero le que la respeta. presencia de la Biblia es testimonial. Pero claro, el hecho ya de adorarla tanto sí que es verdad que es una desviación y eso ya se Vale, vale, que pensó una y eso ya se discute desde el siglo II. Como decía, en el siglo II aparece la primera oración a la Virgen María. Que estamos hablando de primeros cristianos, por eso yo siempre le digo a los protestantes, entonces ya eran herejes los cristianos del siglo II. No. ¿Cómo te Eso, pones eso eso? no es herejía. Sí Yo que, que sé, sí que es herejía, cierto Ujú. que que son las que... claro, sí que es cierto que ya había herejías y de hecho en el 500, en el Claro. concilio de Éfeso, ya se habla de si era la Theotokos, la Madre de Dios, o la
o simplemente la madre de Cristo. O sea, la madre de Jesús de Nazaret. Cristotocos o Teótocos. O Teotocos. Pero es que ¿sabes lo que pasa con todo eso? Que ahí ya estaba Nestorio, que se llamaba. Porque hay Se diferencias. confunde. Que Confunde, y aparte hace Que que, si que, es Dios es que enfoquemos la Cristo es Dios religión o no hacia es tener Dios. una imagen Si es para que te diga Teótocos, cosas. Cristo es Dios. porque no hay una buena Si educación es teológica. Cristotocos, O sea, ahí pues a lo fallamos. mejor no es Dios. Al principio, ¿qué he dicho? Lo de San Pedro, ¿no? Cuando dice, dar testimonio y razón de Para mí, vuestra fe. uno de No los la da- grandes- no uno la de los damos. grandes fallos de la No Iglesia la damos. Católica es que hace una descarga un poco hacia los santos y las vírgenes de Excesiva. pídele, pide excesiva, Sí, pídele, al pídele. lo que tiene que hacer Me mejor. parece muy bien. ¿Sabes lo que Que el hacemos? jefe ¿Sabes lo que hacemos es los Jesús. estoicos? Y además, El jefe una de las Jesucristo. máximas estoicas es que Pero, te pide las si cosas tiene de mí. amigos que le piden, Porque si cuando tienes un pones amigo que al te final para pide, eso, ¿no? tú le haces Pues caso esa al parte amigo. yo no la comparto. Normalmente. Aquí el lunes santo en Cartagena, ¿quién sale? La gente dice, ¿sale la piedad? Claro. No, sale la piedad de Cristo. ¿Cristo va ahí con ella o no va? Claro, Claro. claro. O sea, sale la piedad. Él siempre va a estar. Pero, En toda ¿Has la visto la devoción mariana? Es decir, Ajá. sale Cristo crucificado. Pero la devoción mariana no es buena, tenerle devoción hombre, a la claro Virgen. que Siempre la- para Lo que mí no hay es muy lo que buena. no hay es porque que es su madre. adorarla. Adorarla solo se adora a Dios y por tanto a ¿Sabes? Jesucristo. A ver, Pero a la Virgen se le venera. claro. Porque es intercesora. Pero sabes que tú eres, Que no mismo tú eres un bicho adorar. raro. Porque los Ella es jóvenes. intercesora, tú le Ah, pides. espérate, a ver Eso qué es dice muy Diego. antiguo. La religión católica se tiene que modernizar en el sentido de que tiene que darle un enfoque, como le pasa a algunas otras religiones, que pueda enganchar a la juventud. Una zabala joven que lo que le gusta arreglarse y salir de fiesta no se ve venerando una virgen o a un santo o rezando el Bueno, pero sí que llevan medallitas, sí que está muy de ¿Sabes que moda, medallitas y todo que eso. el reinvento es claro? ¿De qué es? Que no sabe de qué es, correcto. Que el reinvento es claro. Lleva mucho crucifijo. Sí, Sí, mucho. no te entiendo lo que Que me refiero que el reinvento es claro. Dice, la iglesia tiene que reinventarse para llegar a Por Cristo. supuesto, lo tengo clarísimo. Yo creo que no tiene que reinventarse, tiene que recuperar su esencia. Tú, Antonio, has dicho La más juventud está purista. perdida, Más pero purista. tiene mucha razón. Pero si el mensaje lo tiene. Esa no somos tiene, Si el mensaje es verdadero. tiene Los toda la- cristianos toda la primitivos razón. no se dedicaban a adorar. No tiene que inventar nada si ya está inventado. Claro, es que yo lo he inventado, exacto. Ya está inventado. Es Es simplemente lo que decíamos antes. Se dice en el día de ceniza, ¿no? Arrepiéntete Sí. y cree en el Evangelio. Y de una- Arrepiéntete y cree en el Evangelio. que Aquí nadie se pensáis de un arrepiente. escoto Es decir, hay que arrepentirse con respecto a la Virgen. continuamente. ¿Qué pensáis de un escoto? ¿Qué? ¿Has dicho? De un escoto con respecto a la Virgen. Eso que es un escoto. Yo tampoco. No contigo al mundo. Tenemos ¿No que- conocéis a un Te escoto? has pasado de la Es raya. que a lo mejor me está diciendo uno, ¿no? Es que no sé lo que Bueno, es. hay todo escoto. ¿Pero qué es Pero esto? que una persona. Sí, un franciscano. Un franciscano. Es el dogma de la virginidad de la Virgen. Ah, ese es el voto que quitaron los franciscanos, el de proteger la vocación a la Es la Virgen. virginidad de María, Ah, vale. es precisamente la que pusieron Ujú. delante del Papa en enfrentamiento con los dominicos y Pero la pregunta ¿cuál es? Pues, ¿qué Claro. pensamos de la virginidad? claro, sí, de que además era escogida, era elegida Ya. y era De virgen. la virginidad perpetua de la Virgen. Sí, es que sobre eso también Es un Es tema- un dogma. Sí. Y es que está ahí, está... Marcos, para preguntar. Bueno, yo lo que Por eso, pienso, Espérate, a ver qué dice Jesús. sí. volviendo al inicio de todo esto, es que efectivamente la cristiandad está en crisis. Total. Eso es cierto. Mientras el mundo pero- musulmán no tanto, pero va a entrar. Bueno, yo ahora mismo voy a hablar de la cristiandad, ¿no? sí, Después eso hay hablaré que- de los musulmanes. Pero la culpa, ¿quién la tiene? Los mismos cristianos. Pues sí. Creo que lo habéis dicho. Sí, sí, lo- Es decir, la tiene- porque tú has dicho antes un refrán muy bonito. Yo te lo traduzco de otra manera. El que de joven come pollo, de viejo caga las plumas. Siempre salen refranes. Es más bonita la versión de la zorra. más Muy bonita. parecido. Que es la sabiduría del pueblo. No digo porque más todos los debates que tenemos siempre salen refranes. Vaya. Muy parecido a lo tuyo. Y entonces yo pienso que lo que falta por parte del cristiano es ejemplo. Correcto. Porque es muy fácil hablar. Y decir esto es así o tener las cosas Tenéis que más o hacer esto, menos, tenéis que hacer más o Eso menos primero hay que claras. Pero hay que dar ejemplo, es decir, ejemplo de vida. Tú vives como un cristiano y eso es pedagógico. Sí, pues Eso- hay eso una es parte que os pedagogía saltáis pura. todos los cristianos. Porque ¿qué decía Jesucristo que era...? Pero vamos a ver, Cristianismo. pero tú, ¿por A qué ver si me lo dogmatizas todos los cristianos? Escúchame. ¿Los conoces a todos? Ya verás cómo me da ¿A la cuántos razón. conoces? Ya verás cómo me da la No razón. puede. Ya está diciendo ¿Quién todo. predicaba a Ya está Jesucristo? ¿Quién fuera. predicaba a Jesucristo? Este es un musulmán. Diciendo todo, ¿Quién ya eran las te sale personas que de predicaban pie. a Jesucristo principalmente? El tiempo se ha terminado. Oración y ayuno. No, no, no. Eso era No. y Hacía falta Oración y ayuno. la oración y ayuno, que Jesucristo predicó el amor.
el reino de Es el Dios. único mandamiento que Pero El con reino- eso va a llegar, el ¿no? reino Le hace de Dios. falta la oración de El reino de Dios ha llegado y es Jesucristo que está ahí. Eso es lo que El tiempo se ha predica terminado, el reino de Dios ha llegado. Efectivamente, eso es lo que predica. ¿Y tú crees Entonces, que los y que lanzo- precedieron a Jesucristo no tuvieron opción de entrar al No, reino no lo de Dios? dijeron, eso no lo dijeron, pero bueno, eso lo dijo Jesucristo. Y volviendo al inicio, efectivamente, habéis distinguido muy bien el tema de lo que es Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, que bueno, sobre los años perdidos de Jesús, pues es especulativo también. Si estuvo con los esenios, no estuvo, en fin, todo eso es especulación pura y dura. Pero bueno, hay unos años perdidos y lo que sí es cierto es que cuando él se presenta a la vida pública trae un mensaje. El mensaje es el reino de Dios está aquí, que es el reino del amor. Y bueno, ¿y por qué creer en Jesucristo? Pues por el testimonio que él mismo da de sí. Es decir, si existe Dios, Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Es decir, la muerte la puede dar cualquiera, cualquier hombre puede matar a otro y tal, pero la vida solo la da Dios. Por eso Entonces, el punto crucial es la crucifixión y la resurrección. Y ahí él demuestra, o mejor dicho, muestra, no demuestra, sino muestra que es el Cristo, que es el ungido, que lo que ha dicho era verdad. Es decir, yo muero, pero por el poder del Padre resucito. Y ya está. Y es lo primero. Ungido además de un- Y es lo primero, la primera predicación. La primera predicación de los cristianos es esa, es la resurrección de Cristo. Ahí esa es la piedra angular. Y el San Pablo lo dice, si Cristo no resucitó, los cristianos somos los más miserables de los hombres. Porque estamos haciendo cosas que no sirven para nada. O sea, tenemos que pensar. Hay teorías por ahí. Pero tenemos que pensar. Y a mí algunas me gustan, y algunas me teoría. gustan bastante que afirman que Jesucristo no lleva a Pero morir. tú no te crees Bueno, que bueno, sí, perdón. Menudo escándalo. No crees que- por especular. Esperando, ¿eh? Pero claro, ¿tú crees que durante 200 años esas personas se estaban dejando asesinar por defender que Jesús resucitó siendo mentira y sabiéndolo ellos? Cuidado que por fanatismo se han visto 200 años de echarse a los leones, de matarlos. Las demás religiones. El único que no o sea, muere o sea, es San Juan. Según que tú, muere desde viejo. según tú, las demás religiones están equivocadas, ¿correcto? ¿Cuántos han luchado en las cruzadas contra ¿Cuántos los han muerto cristianos? 200 años? Y ellos defendían su religión lo mismo que... Bueno, no defendían la religión, defendían sus tierras. Pues yo veo a Diego lo veo Entró algo primero y las cruzadas fueron para recuperar las tierras sagradas. No fueron los cristianos los que atacaron. Nuevo tema. Nuevo tema, nuevo Ahí tema. está la trampa. ¿Qué? No dices eso. Saca esto que está ahí. Está muy Vamos, claro. Se habla del tema de Dios, del amor, ¿y qué pensáis de la tentación del demonio, Lucifer? Porque está ahí. Y rotando y pensando de qué. Se habla tanto del amor, pero el mal que está tan metido, ¿qué pensáis del demonio? ¿Qué pensamos del demonio? El demonio es un ángel, es de hecho uno de los principales. Ujú. Y cuando antes de todo se planteó, Dios presentó a su hijo, ¿no? Planteó en la misma esencia que se arrodillaran los ángeles ante Jesucristo. Y una parte de ellos dijeron que ante un hombre no se arrodillaban, que eran ellos, eran más poderosos que el hombre. Esos fueron expulsados del paraíso. Esos son los demonios. O sea, el pecado de Lucifer fue la soberbia. El demonio La fue la soberbia. soberbia. Sí, señor. A ver qué piensa Antonio y luego digo. Yo diría que Dios vive en nosotros y entre nosotros, y el demonio vive entre nosotros y a veces en nosotros. Está muy metido el demonio hoy en día en la sociedad. No sé si alguno, Como siempre. Sí, sí, también. no sé si alguna vez en vuestra vida habréis visto al demonio. No sé si lo habréis visto. Yo lo he sentido. Yo lo he sentido. Tú lo has sentido, ¿no? Yo en un también. momento muy duro de mi vida, en un momento de una tentación bastante fuerte, Buah, el interesante esta historia. demonio se apodera de mí durante unos segundos. Y se nota. Como Se ese nota. soplo, como ese viento, como esa energía, como esa historia. Buah. Rápido se expulsa, ¿no? Pero que vive entre nosotros y está tentándote continuamente con los pecados, con la lujuria, con lo que más te gusta, con todo. Con todo, con Porque todo. te
te conoce, ¿no? Sí, y sabe muy bien tratarte. Claro. Y no es él. Es el Son los. el demonio el padre vale. el demonio la iglesia lo define como el padre de la mentira, ¿no? Ajá. ¿Está así? El padre de la mentira, y por lo tanto se va a generar un escenario. El demonio quiere que tú tengas angustia, el demonio quiere que tú estés preocupado, el demonio quiere que uno, cuando se dice muchas palabras, no, esté paranoiado, él quiere que caiga en la tentación, y el demonio quiere que te suicides. Quiere tu muerte. Es verdad, El demonio es su objetivo, Totalmente. Es verdad. que el hombre se suicide. Es verdad. Es una sociedad sin Dios, pues fíjate el número de suicidios que va a Qué aumentar. buen dato ese. Dios, el demonio quiere que te suicides, quiere que seas infiel a tu mujer, no quiere que haya familia, no quiere que no sé qué. Es decir, su obra es maligna, su obra es derrompedora. Destruir al hombre. ¿Vale? Entonces, a un hombre muy cristiano era un gran enemigo para el diablo, él también le gusta tentarlo. ¿Vale? Más que al que no, más. Claro, no, si ya está en los procesos de la vida, el demonio contigo no necesita hacer nada, si ya vive contigo, ya lo tiene, ¿no? Pero el demonio está ahí, cuidado con tenerlo cerca. Cuidado. ¿Cómo se controla para que no te domine, Antonio? Tú que has pasado por esa experiencia, ¿cómo actúas? Agarrándote a la cruz, arrollado y pidiendo perdón. Orando. Y todos los días orando, rezando, estando presente. Después uno no hace todos los días, ¿no? Pero coger el camino. Si simplemente tienes que abrazarte a la cruz y no soltarla. No soltarla, no me refiero materialmente incluso, sino a esa cruz verdadera, ¿no? Sí. Vivir en ese camino, en esa verdad, en esa vida y seguir. Porque la Biblia es una hoja de ruta del peregrino. Te dice cómo vivir una persona. Vive así. El demonio desaparece. Si te tienta, a ti no te toca. Pero si estás en los placeres de la vida, si estás en las tentaciones, Claro. al final tú lo buscas a él. El demonio no te busca, lo buscas tú a él. Vas tú a él. Hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jesucristo. Hay que leer a los santos también, ¿vale? No esa importancia excesiva que decía, pero tampoco olvidar los santos, porque los santos son ejemplo para el buen cristiano, de personas que han hecho algo en su vida, por algo, con una fe, con un motivo, con un destino, con una ilusión, con algo, como ejemplo de vida, no como para llegar a Dios o a la salvación eterna, sino como ejemplo, ¿no? Excelente. Espera. ¿Cuál era la pregunta? El demonio, ¿qué piensas del demonio? Hemos hablado de la luz, pero la oscuridad. Bueno, al final el demonio es... no sé si conocéis la Biblia satánica de Anthony LaVey. No la he leído, pero sí. Anthony LaVey al final básicamente lo que dice es todo lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Abandónate a tus deseos, ¿Sí? no pongas la otra mejilla. Bueno, es lo que le preguntaba a él, ¿qué nos diferencia de los instintos que tiene un animal, por ejemplo? Un animal le dan un bocado y el bocado lo devuelve, ¿no? Tú instintivamente también le devolverías un guantazo a cualquiera que te pegas un guantazo, ¿no? Y digo un guantazo porque al final es lo más material, es lo más tangible. Pero a nivel espiritual, ¿cuánto difícil es a alguien que no tragas, por ejemplo en el trabajo, decirle que tengas un buen día en el trabajo? ¿No? Que Dios te bendiga. Y que te Dios te bendiga. daño. Es complicadísimo, porque claro, dices, es que no soporto a este tío, no soporto a esta tía, es que no lo soporto. Pero claro, ¿qué nos diferencia de ese...? Claro, al final, ¿qué es más fácil? Decir, ojalá te trague la máquina. Claro, ¿qué es más fácil eso o decir, que tengas un buen día, Dios te bendiga? ¿Tú te acuerdas de uno que Es complicadísimo. Al final del satanismo, el demonio, el favor que tiene, por así decirlo, es que te dice, abandónate a tus instintos. No pasa nada. Claro, esa es la trampa. Y la otra trampa es, incluso dentro de la iglesia, que todos conocemos al padre Amorth, que luchó mucho contra eso. Sí, claro. La propia iglesia dejó de ordenar exorcistas. La orden benedictina la dejó un poco como... De todas formas, tiene exorcistas en todas las diócesis. Ahora, El obispo tiene que ser exorcista, pero hubo un tiempo en el que se dejaron de ordenar exorcistas. Y al final, el padre Amorth decía que el mayor logro del demonio es hacernos creer que no existe. Hay aquí una cosa que ha dicho Antonio, que es una presencia que se te mete, que te maneja. ¿Has dicho, Antonio, cuando te posee, que te posee? De hecho, cuando hay exorcismo, lo que siempre, en cualquier exorcismo, ves cómo
Con María Magdalena se ve clarísimamente, Jesucristo la saca de las tabernas, de los malos de la vida, nunca sabe si es prostituta o no prostituta. Los evangelios apócrifos sí lo dicen, pero los 4 evangelios no, pero ella se la saca precisamente de las tabernas, de tal, y ¿quién la salva? María Magdala la salva, ¿no? Es decir, Jesucristo saca esa presencia y a través de él, es decir, ¿por qué hay exorcistas? ¿Por qué los obispos son los exorcistas de todas las diócesis? Y luego hay otros sacerdotes, evidentemente, que hacen exorcismo. Están sacando un mal que se produce en el cuerpo. Y el cuerpo se enferma con la presencia del diablo. Qué bueno. Se enferma de muchas formas, no solo la mente. Tenemos enfermedades mentales provocadas muchas de ellas por la droga, evidentemente, donde el diablo está presente. A mí me han dicho, Diego, gente que ha fumado, gente que está metida en la droga, que he tenido 2 o 4 testimonios o 4 de que puede ser el demonio. Por supuesto. Me han dicho eso y me acuerdo de hecho, hay una cosa muy curiosa. ¿Sabes cómo hacían? Los monjes seguían a San Jerónimo, por orden de San Jerónimo. Eran muy conocidos por curar a los locos. Y sabes cómo lo hacían, ¿no? Siguiendo las instrucciones de Jesucristo, con el ayuno. El ayuno. Y ellos afirmaban que era la forma de sacar al demonio del cuerpo. A veces era con la negación total, con la negación total. Niégate a ti mismo. ¿Cómo te niegas a ti mismo? Renuncia a todos los placeres, incluido la comida. Me estaba hablando que si tiene el demonio, se puede decir, dentro, con ayuno, te lo cargas. Qué bueno. Eso decía San Jerónimo. No, es que ha habido gente que ha hecho ayuno y se ha transformado. Hay más cosas. Sí, hombre, el ayuno es muy importante. Limpia el cuerpo también, no solo el... ¿No habéis visto los vídeos estos de los evangelistas que quitan los exorcismos a guantazos a la gente? Sí. Bueno, el tío Bimba. Pero bueno, ¿qué pasa? Incluso sin tocarlo, caen ahí todos como si fuesen... La fuerza de la cruz es muy grande. La fuerza de la cruz es muy grande. Sí. Bueno. Yo voy a comentar una cosa, vamos a ver. Bueno, primero, la forma de vencer al demonio no solo la de ayuno, es todo modo de mortificación personal. Todo modo de mortificación personal. Que puede ser mediante el ayuno. Niégate a ti mismo. No dormir un día. Exactamente, puede ser mediante cualquier modo de mortificación, cualquier cosa, algo que te cueste hacer, no quieras hacer y que sepas que lo vas a hacer y lo hagas. Cualquier modo de mortificación personal es un modo de luchar contra el demonio. Perfecto. Y luego decir que no solo el demonio, sino decir tú antes que notas cuando se mete. Sí. Luego decir que no solo existe, o sea, habéis dicho, o sea, bueno, primero ratifico lo que ha dicho aquí Antonio y también él, vamos a ver, también lo ha dicho él por otro lado, o sea, los exorcismos, el demonio muchas veces ha comentado de que uno de los principales éxitos es hacer creer a la gente que no existe. Lógicamente entonces es más fácil atacar. Claro. Que lamentablemente algunos sacerdotes lo dicen. Claro. Después de controlar de una segunda, los sacerdotes dicen no, que también es algo imaginario, que como una... Pero no existe. Y sí, no, existe totalmente. Y de hecho en el Vaticano hay una escuela demoníaca para estudiar los demonios en el Vaticano. Los demonios están totalmente categorizados. De demonología. Exactamente, está la escuela de demonología. El más importante es Lucifer, porque es el demonio que nos tenta con la soberbia. Luego está Satanás, que es el que nos tenta con la ira. Luego el Cebú, asociado a la gula. Asmodeo, a la lujuria. Leviatán, a la envidia. Y Belfebor, a la pereza. Son los 7 pecados capitales, ahí tienen los 7 demonios que tentan los 7 pecados capitales. Luego hay más demonios, pero son los 7 principales. Sí, igual. Pero fíjate, aunque no los llames demonios, lo que representan es así de claro que son las cosas que perjudican a la sociedad. Claro. Sí. Sin embargo, se han banalizado tanto, sobre todo desde el progresismo, de que pues no pasa nada, si no vas a trabajar no pasa nada, si cambias de pareja, el amor libre aquí no pasa nada, y tal, si robas pues tampoco, porque le hayas quitado uno si tiene más que tú. Y todo eso se ha banalizado hasta tal punto, sobre todo en países como el nuestro, que al final nos perdemos. Porque no vemos el efecto que tienen las cosas a la larga, porque tú dices, vale, pues yo estoy con 40 mujeres, no pasa nada, pero luego te ves con 70 años más solo que la una, entonces por eso es lo que te decía antes, que hay que enseñar a los jóvenes que tienen que tener visión largoplacista, es difícil. Y también otra cosa, aprender de los ejemplos ajenos. Yo cuando doy conferencias contra la droga siempre le digo a los jóvenes, ¿tú sabes por qué yo no caí en la droga? Porque yo observaba a los que habían caído en la droga antes de mi generación, el tipo de vida que llevaban y qué tipo de vida llevaban los que no habían caído. Y yo prefería a los que no habían caído. Entonces, como no vi un ejemplo bueno, pues yo dije, esto no vale.
y encima es caro y encima te quita salud. Entonces, con todas las cosas en general que son demoníacas, hay que hacer igual. O sea, la gente tiene que darse cuenta de que el que acaba bien es el que actúa bien y que el que acaba mal es el que actúa mal. Y las cosas que te llevan a acabar mal son las que son demoníacas. ¿No? Yo sobre esto quería hablar también un poco. Yo no sé, mi hermano se acordará de mi historia. Yo no sé si era un demonio, no era un demonio, pero yo ¿Cómo iba vestido? Iba vestido. Me perseguía. No sé qué, tú que estás puesto en esto de demonio. Es que no sé si era demonio o no, pero a mí me hacía pasar unas noches horribles. Sí. Y yo notaba cómo se acercaba, era una especie de electricidad. Wow. Una electricidad que conforme se acercaba, o sea, yo lo podía ubicar, aquí no sé, no lo oí. Lo podía ubicar y lo podía ubicar cuando se movía. Y era conforme se acercaba, era un rechazo, era una cosa desagradable, porque es como si te diera la corriente. Y lo he notado tocar, y he notado las manos, y eso lo he tenido yo años. ¿Y cómo te libraste de él? Pues yo, rezando he sentado, oí una voz que me decía, rézale Santa Margarita. No sé de qué historia, luego he estado mirando la Santa Margarita, ven que una creo que murió aplastada, pero es que esa cosa me aplastaba. Me dejaba que yo no me podía mover. Y tenía que hacer una fuerza interior enorme por quitarme eso de encima. Eso, mi hermano lo sabe, hace muchísimos años que era joven yo. Sí, bueno, eso es el tema de los íncubos y los súcubos, por ahí va la historia esta. Pero claro, el tema de los demonios, los, es que ya no sé, los principales lo has dicho tú, pero no, pues son legión. Categorizados son legión. Y se estudian en la escuela de demonios Claro, del Vaticano. Son legión. Pero volviendo al inicio de por qué tiene tanta fuerza el mal, a mí mientras que hablaba y que estoy de acuerdo con todos vosotros, por supuesto, porque todos habéis dicho algo importante, me he acordado de una anécdota de San Juan de Ávila, que cuenta que había una asceta, lo digo también por los problemas y los peligros del ascetismo, porque el ascetismo por sí mismo no es suficiente, no vale. Llega una asceta. Un matiz de la perspectiva. Claro, ahí te cuento esto. La asceta después de 50 años de privarse de todo, tiene una tentación diabólica que le llega disfrazado de ángel de luz, que esto también sería interesante, cómo el demonio se disfraza de ángel de luz y te presenta las tentaciones como cosas buenas. Y le dice el demonio, bueno, como has acumulado tanto mérito ante Dios, tírate al abismo, tírate por un precipicio, porque Dios dice que los ángeles te cogerán y tu pie no tocará piedra. Algo así dice el Evangelio. Y claro, el hombre ese se cree que tiene tanto mérito, le hace caso al ángel de luz, que es un demonio, y se tira. Claro, se pega un leñazo impresionante. Se pega un leñazo que ahí apenas sobrevive, va a durar 2 o 3 años más. Bien, digo 2 o 3 años, 2 o 3 días más. ¿Qué es el problema de este asceta? La soberbia. Volviendo al inicio, que es decir, que un ascetismo tan riguroso, tan fuerte, te puede llevar a creerte mejor que nadie. Es decir, yo he logrado superar todos los deseos de la carne, todos los deseos del cuerpo, me controlo tanto que por ahí también puede ir un exceso de estoicismo, que soy mejor que nadie. Y ahora voy a meter y me pego en la boca. No, hombre, pero no, sí, lo que tiene un ejemplo mucho más cercano. Me parece muy interesante lo que ¿Cuál ha sido el primer caso de anorexia en el mundo? Pues había una santa que solamente comulgaba. La amiguica de San Jerónimo. Sí. Efectivamente, comulgaba. ¿Y sabes por qué? Y vivía de la comunión. Por eso te digo que el ascetismo tiene muchos matices y hay que saber hacerlo. San Jerónimo es el ejemplo más grande de ascetismo que hay en la Iglesia Católica. De hecho, en textos guardados por la Iglesia Católica se afirma que estuvo más de 30 años sin comer. Bueno. San Jerónimo es el que uno de los padres de la Iglesia. Eso es el que la acaba con la traducción de Lucifer.
Eso no pone Lucifer en la Biblia. Ya. Pero bueno. Pues, y sin embargo, ella... No estoy criticando Claro, al ascetismo en líneas generales. El ascetismo está ahí, ojalá haya muchos ascetas, sino no quedarse solo ahí. Que estamos en lo contrario. Lo que estoy, en madre total. lo que estoy predica- criticando es ese Fíjate, exceso, esa soberbia que puede llevar, que no significa Vamos a que cambiar todo de tema. llegue. Yo creo firmemente que el progresismo es el caballo de batalla más grande que tiene Satanás ahora mismo en el mundo. Bueno, yo pienso que ahora Porque mismo banaliza todo lo que nos fastidia en la vida. la lo sociedad banaliza. está satanizada. O sea, Totalmente. antes habéis hablado de la Belle y es que donde mires, ¿no? Por ejemplo, la música, ¿no? El Total. heavy, todo esto, ¿no? Las últimas derivaciones, ¿no? Se ponen esas máscaras ahí y dan miedo, ¿no? Ahí Y el en tío plan luchando cultural. en el micrófono haciendo canciones con luz. Bueno. Hay un grupo de estos que son personas muy satánicos y tienen esa estética tal, y el cantante sabe más de teología que muchos cristianos. Es impresionante. El tío de hecho se llamaba Cristian, porque es noruego, se llamaba Cristian, y cuando descubrió que su nombre significaba cristiano se lo cambió. Ve que alguien le dijo, oye, cámbiate el nombre, tío, si eres satánico, te llamas Cristian, ¿cómo? Y el nombre, y se lo cambió. Vamos a hablar de otro tema muy interesante, la fe, ¿no? Yo ¿Qué es- me voy a ir enseguida, 10 minutos más. ¿Qué, y qué- bueno, qué es la fe para vosotros y cómo la vivís y qué es la fe, ¿no? Empieza Espra. Yo, bueno, la fe al final, aparte de, pues yo creo que lo hemos resumido, ¿no? A lo largo de todo lo que hemos estado hablando. Pero bueno, yo defiendo lo que he dicho en un principio. O sea, la fe al final yo creo que es muy difícil defenderla desde la razón. O sea, sí que hay que dar razón de nuestra fe, pero no dar nuestra fe con razón. O sea, quiero decirte, por lo menos para mí se me hace muy complicado. Igual ella al tener una formación filosófica y seguramente una formación teológica mucho mejor que la mía, quizá pueda, ¿no? Yo no me veo con la capacidad, ni con la necesidad tampoco. O sea, ahora hay una necesidad imperiosa en muchísimos podcasts de ver, demostramos que Dios existe a través de la ciencia. Y bueno, empiezan a contar una serie de tonterías absolutas, como el tema del ajuste fino y todo eso, que dices, bueno, parte de razón tiene, sí es verdad que es muy difícil que se den todas las casualidades para que se dé la vida en el mundo, pero al final siempre te sale un físico que sabe más que tú y te dice esto del ajuste fino es una soberana tontería. Entonces, yo creo que más que ese ímpetu de querer demostrar que Dios existe a través de la ciencia, de algo tangible, de algo material, de algo desde la razón, yo creo que es mucho más amplio que todo eso. Yo creo que, como él bien decía, al final es algo que se te da por el Espíritu Santo, es una gracia. Entonces, tú como mucho lo que puedes hacer es defender tu fe desde lo que a ti te aporta, desde tus vivencias, desde lo que te ayuda en tu día a día, para intentar también convertir a los demás, que es lo que estábamos hablando, que es nuestra obligación también como cristianos. Pero no intentar entrar en su juego. Es decir, si a mí viene un ateo y me dice, convénceme, ¿no? Yo no te tengo que convencer de nada. O sea, yo lo que te tengo es que dar ejemplo. Si Y no tú, cae, es porque se muere convéncete por qué Claro, haces esto. y entonces, Pero tú eres el que se tiene que funciona, la razón convencer. funciona Sí, mucho. hombre. porque si no al final es un debate estéril, ¿no? Al final es un debate que no te lleva a ningún lado y bueno, es como discutir con un protestante con lo de la Virgen. Precisamente, ellos siempre te van a sacar el solo gratia. Solo gratia es uno de los 3 fundamentos que tienen ellos, de que con el solo gratia tú ya estás salvado. Pues hombre, los católicos no pensamos eso. Solo con la gracia no te salvas, la conversión es a diario. El demonio también cree en Dios y no está salvado. O sea, la sola gratia flaquea. Antonio. La fe es un regalo de Dios. Y vivirla es maravillosa. Eso te diré. ¿Y cómo la trabajáis? ¿Cómo la trabajas? No, pues yo no soy ejemplo de nada, ¿eh? Yo no soy ejemplo. Esa fe hay que cultivarla día a día. Pues yo digo que la fe se quiere, la fe es un regalo de Dios, lo que pasa es que a veces hay que trabajarla, cuidarla y alimentarla, ¿no? Evidentemente. Hay que leer la Biblia, hay que hacer el rosario, que quiere hacer el rosario, hay que estar ciertas cosas, ¿no? Pero sobre todo leer la Biblia, que muchas veces hemos dejado de leerla. Y parece que no lee siempre 4 titulares que se leen por ahí, pero lee en su integridad. Cogerse incluso los libros de sabiduría, el libro de Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de Job. Aprender cómo, por ejemplo, Dios, estaba hablando del diablo, ¿no? Reta a Job. Y Dios hace un pacto con el diablo.
Dios hace un pacto con el diablo para que rete a Dios, a Job. Le mata el ganado, Sí. le mata a sus hijos. Y sus amigos incluso empiezan a dudar de él. Que algo habrá hecho cuando recibe tanta maldición. Y el hombre Job se mantiene firme en la fe hasta el final. Es decir, la fe en el libro de José, como un poco el libro se ve en la Biblia. Brutal, ¿no? Tentado por Dios, que hoy hemos hablado de Dios, hemos tentado por el diablo. Bueno, Jesucristo mismo en el desierto, ¿no? Sí, pero bueno, eso es posterior. Estamos hablando de muchísimo antes. Estamos hablando de 1000 y pico años antes, el libro de Job anterior. ¿Vale? Pero es un grandísimo libro, por ejemplo, para entender la fe. Fe que hay que vivir en ella, incluso hasta el punto extremo de ser un mártir. Es muy complicado vivir en la fe, pero es saber un camino, igual que hemos dicho antes que el hombre necesita de Dios, ese hombre también necesita esa fe para creer en Dios, como una herramienta para llegar a Él y para tener siempre esperanza. ¿Tú? Bueno, pues yo pienso que hay que remitir todo esto a una experiencia íntima. Es decir, no te va a convencer nadie de nada. Te tienes que convencer tú, y lo habéis dicho muy bien. Ah. Y te convences cuando tienes alguna experiencia, ¿no? ¿Por qué te conviertes? ¿Por qué tal? Porque pides ayuda a Dios ante algo imposible y te la das, ¿no? Y tú lo sabes. Tú sabes que te ha dado esa ayuda, ¿no? Y la fe es eso, pues llega un momento que crees. No, en mi caso, vuelvo a decir que es una fe muy, muy por lo bajo. Yo no soy un gran tal. Pero sí pienso que la fe por sí sola, y con esto estoy con San Pablo, no vale, ¿no? Si solamente tienes fe sola y eres capaz de darte a las llamas, el cuerpo eres, como dice él, un címbalo, ¿no? Que retiñe, ¿no? Una campana. Nada, no eres nada. A eso hay que completarlo con la caridad, es decir, con la vivencia, con el amor, pero un amor práctico, un amor que se da, un amor que está ahí, con una obra que tú vas haciendo para los demás. Y eso es lo que pienso, francamente. ¿Tú, Juan? Bueno, siempre, bueno, primero que la fe hay que vivirla, y hay que practicarla, y hay que alimentarla día a día. ¿Cómo se alimenta? Con los sacramentos. Con los sacramentos. Y no solo con los sacramentos, con la oración diaria, la meditación diaria. Y trabajando la fe día a día, porque si no la fe perece. Es como cualquier cosa. Si una cosa no se trabaja y no se tiene presente día a día, luego se olvida y no fructifica. Como una planta. Si no la regas y no le das abono, pues luego no crece y no da fruto. Claro. Y luego es que incluso a lo mejor la tierra se vuelve infértil y ya nunca más crece. Claro. Entonces hay que practicarla todos los días y hay que mantenerla cumpliendo los sacramentos mediante la oración y la meditación. ¿Verdad? Magdalena. Pues la fe es eso, el fiel es el que sigue el camino directo desde su corazón, desde el sentimiento, por apartarlo, por hacer una incisión y apartarlo de la razón. Entonces, pues eso lo lleva a sentir, está dentro de ti y, como dice nuestro compañero, hay que trabajarlo todos los días. Pero es el camino desde el sentimiento, desde el corazón hacia Dios. O sea que cuando tú lo crees y lo ves y sabes que está ahí y lo tienes, lo sigues. No necesitas más, lo sigues. Y tú lo trabajas, como ha dicho él, practicando también, practicando con los demás, practicando lo que Jesús ha dicho y practicando pues también los sacramentos, de que si no, de que somos cristianos, de católicos, de que hay que trabajarla. Pero ese es un camino abierto que lo vives y que te lleva directamente. La razón te lleva de otra manera. Pero eso te lleva directamente ahí, al centro de la cuestión. Y te lleva desde el sentimiento. Y ese sentimiento, tú eres fiel. El que tiene fe es el fiel. El fiel a esa persona, a ese sentimiento, porque lo sientes, lo tienes, lo llevas dentro de ti. Qué bueno. Si no, no tienes. Había una frase en Instagram que compartí, no sé si la recuerdas, que decía: quizá el problema no sea la falta de fe, sino la falta de coherencia entre quienes decimos tenerla. Que es, yo creo que Bueno, resume bastante bien. Por eso decía Jesucristo que hechos son mamones.
Y no buena y por sus actos los conoceréis. Claro, Porque al final claro. la fe es... Yo cuando alguien me pregunta por qué creo en Dios, le digo, pues porque si no sería tonto. Porque si yo formo parte de él, ¿cómo no voy a creer en mí mismo? Pero Es muy bueno. hay una pregunta que me ha surgido cuando decís fe y creéis en Dios, porque os han transformado, porque creéis, sentís su Claro. presencia, ayuda. ¿Cómo, Bueno, estamos esa fe, cómo la vivís? ¿Hay algo que os transforma, Estamos no? hablando de Dios. Complicado de explicarlo, ¿eh? Claro, es que la gente dirá, pero esta gente tiene fe. La fe es saber seguro que ahí tienes Pero- a Dios, que está Jesucristo contigo, que está todos los días contigo, Ujú. que te ayuda, que te enseña el camino. Tú eres libre de seguirlo, ¿no? Todo lo Hacer lo que hay aquí en la mesa, la fe os ha ayudado, ha cambiado, os... Sí, hombre. eh, Ahí. Ay, totalmente. eso está, es decir, Totalmente. Yo que no quería en nada, me ha cambiado totalmente. Eso Te ha cambiado la vida. Totalmente. Claro. De abajo a Tienes arriba. fe en eso. eso es claro. lo que me gustaría que la Pero gente yo creo viera. que hay un porque- componente que te tiene que nacer. Ajá. Hay gente que su demonio interno, que yo lo llamaría toxemia, le induce a ser malo. No. Y otros que por naturaleza queremos ser buenos. Nos podemos equivocar, podemos pecar, pero luego siempre tiende hacia Pero en sí, por naturaleza somos buenos. Yo Digo creo que que el ser humano es bueno por Ese es el naturaleza. purismo de Rousseau. Y Eso no es. yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Menudo Lo tengo has clarísimo. Y hay Y el un- cristianismo cree que el ser humano es bueno por naturaleza. Bueno, es Y que, son bueno, el cristianismo dice que son los demonios los que te hacen malo y para mí es la toxemia. Que es una... ¿La tosemia? Eso da para otro podcast. No, si lo tienes ya grabado, que no se esta cuenta. Bueno, entonces, Antonio, ¿a ti la fe te ha transformado? La gente dirá, sí, pero ¿a ti la fe te ha hecho ser otro? Cuando has orado, ¿te ha ayudado? O la gente dice, claro, estos hablan, pero Yo, ¿qué han visto en su He vida? hecho algo que volveré a decir ahora, que yo no soy ejemplo de nada. Ajá. Yo soy un pecador arrepentido y yo peco todos los días. Pero cuando has orado, cuando has rezado, ¿has visto cambios? Hombre, la presencia de Dios en la vida de la persona se nota. Ahí está. Claro que se nota. Pues aquí estoy con vosotros un domingo de verano. Y ya para finalizar. Si no tuviera fe no estaría aquí. Exactamente. No estaría aquí. Un domingo de verano yo estaría en un barco viendo Pero- Cuba Libre, para ir bajo y llevando el culo a la la renica. fe, yo creo que la fe vale para otra persona, para ¿Qué te tu crees que no? compañera, para tu Un domingo de para tu hijo. Al final, el 27 de julio. convertirse todos los días. Sí, la fe, eso es fe. En un matrimonio igual, hay que regar todos los días. exacto, Al final, exactamente, cuando eso se- Fíjate lo que te hace cambiar, ¿no? Que al final pues te venga a hablar de estas cosas, estás en un Pues círculo, eso, estás en un no, ambiente, padre, estás en que eso no- Es muy otros joder, pensamientos. Hoy en estás día en- Como contaminarse Dios, mucho. eres fiel, Claro, es muy fácil contaminarse. Llevas Yo me aquí contamino de vez en cuando, no puedo decir lo fiel. contrario, ¿no? pues no tiene nada. Pero No, no, fíjate lo que te da la al fe. final es sencillo. Te lleva a coger la hora de los Para que la no me vaya a niña. complicar. Pero este camino que estáis hablando, hay un camino en el que hay que sacrificar cosas. Hay que... Mucho. Hombre, Pues claro que sí, hay que saber hacerlo. Es lo que estaba diciendo antes. Claro, que O sea, sabe. Pero ¿sabes dónde está la al final, clave? Lo que haces abandonarte a tus deseos. Que eso es una máxima histórica también, en encontrar placer en las cosas buenas. Y vivir en este mundo sin ser de este mundo. Porque si no son darse con el látigo en la falda. Y en la mesura, porque al final en la Biblia tampoco Estoy se condena la contigo, riqueza, pero lo que se condena es la manera. Efectivamente. Qué complicado. Que mucha gente lo interpreta como que el rico. Otra máxima histórica. Y tampoco en cada acto que haga uno nos La estamos mala no es la flagelándose riqueza, continuamente. El mal uso que hace Sí, que un día se toma uno cuatro Cuba Libre y sea por ahí, lo que sea, ya, pero desde una perspectiva. Exactamente. Cuatro Cuba Libre no se va a volver. De otra perspectiva. Pero entonces, Amigo, me cerrando, 2:30. voy a ir cerrando. Hay una carencia de fe, porque se le da mucho bombo a las procesiones de la Semana Santa, pero no hay fe. No Una sabe- fe hueca. Eso es turismo, No, eso no es ni fe, eso es Eso turismo. es Una fe hueca. La cadencia Una excusa para quedarse toda la noche de fiesta. Eso es Pero- folclore. Folclore, claro, exactamente. folclore, pero que hay sí gente que tiene fe. Cuando y saca, Cañizares, pero claro, Cañizares sacar la llegó imagen. aquí a Uy, que lo que Murcia, vamos a hacer. quiso quitar las ¿Qué tal? procesiones. No sé qué, ¿por qué es de Benjure? ¿Por qué? No estoy adorando una imagen, no. La Semana Santa es la cuaresma, es decir, con ayuno, Claro, con pobreza, viviéndola. Con sacrificio. con Penitencia. es igual que el bautismo. Los musulmanes ahí lo hacen muy bien. Los musulmanes sí. No, lo hacen mal porque comen por la noche. El verdadero ayuno es 5 meses. Pero bueno, mejor se hace hasta ayuno de agua. Claro, Lo pero poco musulmanes poco, ¿eh? Yo los musulmanes, porque tú Señores, tienes no, muchos, no, lo bueno, conozco bien. Bueno, Lo único que les veo a esa religión es que su Dios apoya la guerra santa. Y apoya Bueno, no pero hay- el Corán no es exactamente A así. ver, Corán es norma. Bueno, norma antes de irme, divina. que yo me voy, mi hermana si quiere que se quede. No, espera, espera. Quiero decir, Espérate, vamos,
quiero decir una cosa. Para mí ha sido sorprendente tener esta tertulia aquí en Miranda, en mitad del campo. O sea, es una cosa que lo mira tal y digo, una cosa alucinante, de verdad. Bueno, lo que ha sido un gran placer. Ha sido un acto de fe estar hoy aquí. Ha sido un gran placer. Lo bonito es ver gente joven. Pero antes de iros, quiero que cada... Él está viejo ya. Antes de iros, para que la gente que nos esté viendo, me gustaría que cada uno deje una reflexión, porque nos están viendo jóvenes, nos está viendo mucha gente, cada uno una reflexión final de lo que queráis decirle sobre el cristianismo y la fe. Un titular. Sí, una reflexión, lo que queráis. Que empiece Gespra y ya continuamos redondo. Bueno, yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Que al final hay que ser valiente para aceptar la gracia que Dios te da, porque si no estás abierto a recibirla, tampoco la vas a encontrar nunca. Yo me he encontrado con un mogollón de amigos míos que dicen, es que a mí me gustaría tener la fe que tú tienes, pero es que no puedo. Ajá. Bueno, pues ábrete. Es que si no te abres es imposible. Si solo haces que decir, a mí me gustaría, pero es que si creo en Dios no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Amigo mío, no. La valentía está en eso. No está en... No hay que confundir la libertad con el libertinaje. Correcto. Yo diría, para titular rápido, que... Piénsalo. No, es que ya introducirlo de una forma y introducirlo de otra, ¿no? Es que hay mucha confusión y muchos de ellos se creen cristianos por haberse bautizado, ¿no? Y por haber hecho la comunión, la confirmación y haberse casado por la Iglesia Católica. Pero la mayoría no han hecho lo que tienen que hacer, y ese es mi titular, que hagan lo que tienen que hacer. Que es ponerse de rodillas en el suelo, arrepentirse de verdad de todas las cosas malas que uno hace en su vida, que sabe cuáles son, y levantándose, abrazando la cruz, y poniendo a Jesucristo y pidiéndole a Dios que Él sea el testigo de tu vida y que te dé fuerza para seguirle. Eso. Maravilloso. Bueno, yo pienso que hay que hacer una reivindicación de la humildad, que es, desde mi punto de vista, la gran virtud cristiana, ser humilde, y hacer de vez en cuando la oración del peregrino ruso. Señor Jesús, ten piedad de mí. Bueno, pues yo diría, me ha dicho que diga a la gente joven sobre todo, ¿no? O bueno, mira la cámara para decírselo. Simplemente que si creen en Cristo, les dará una vida mejor en la tierra, y no solo eso, sino que les dará vida eterna, que es lo más importante de vivir en la tierra. Pues yo les diría a los jóvenes que paren un poquito, que se bajen un poquito del mundo, un momentico, que reflexionen, y que en el momento que te bajes de esta vorágine, pares un poco tu máquina de pensar, verás a tu alrededor, verás a Cristo, verás las cosas que pasan. Pero es que ahora no va el mundo metido ahí, los jóvenes entre la droga, al otro, y no pueden pararse a observar todo lo que ocurre a tu alrededor, que es muy importante. No, que es así. Diego, ahora, sobre todo Diego matiza también porque hay un consumo de droga excesivo ya. Yo creo que la gente, el peor problema que tiene, sobre todo los jóvenes de hoy en día, pero la gente en general, es que busca los placeres inmediatos. Y los placeres inmediatos son tan rápidos de conseguir como efímeros. Los verdaderos placeres en el mundo actual son difíciles de encontrar, pero eso tienen una persistencia tan grande y te llenan tanto el alma, y eso que llaman espiritualidad que la gente busca, que todos deberíamos luchar por encontrarlo. Y entre todo eso, el más fácil de encontrar y a la vez el más sublime, el de dar sin esperar nada a cambio. Amar sin esperar nada a cambio. Y amar es querer. Y querer, en algunos idiomas, incluso es sinónimo de cuidar. Tú no puedes amar y querer a alguien sin cuidarlo. Y cuando aprendamos a hacer eso y nos demos cuenta del placer que nos reporta, un placer como esta mesa, firme, duradero, sólido, entonces habremos entendido y habremos encontrado un sentido fuerte para nuestra vida. El querer desde el amor y no desde la posesión.
Evidentemente, porque la posesión, Esa palabra puede la posesión no es amor. La posesión es lo que está. Bueno, pues tú quieras. Muchas gracias. Venga, se acabó. Señores, un placer.